bienvenidos a Pincelada Ecuestre, el podcast de equitación, doma clásica y arte ecuestre. Hoy traemos a un invitado a nuestro programa, un jinete de doma clásica al que llevamos mucho tiempo siguiendo, un joven jinete, pero ya veterano en esta profesión, y al que teníamos muchas ganas de entrevistar. Alfonso Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, buenas noches aquí en España. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros y de echarle un ratito con todos. Antonio Calderón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Raúl, muy buenas, ¿qué tal? Aquí muy contento de estar contigo una vez más y bueno, muy entusiasmado con el invitado que tenemos hoy, que es aquí don Alfonso, al cual le agradecemos por ponerse a nuestra disposición para el programa. Nada, gracias a vosotros. Muy bien, Alfonso. Pues nada, pues empezamos como con todos los invitados, pues que nos cuentes un poquito tus inicios en el mundo del caballo, más o menos qué te llevó a dedicarte a esto y bueno, si nos hace un pequeño recorrido sobre todo de tu infancia, tu adolescencia, quizás hasta que llegaste a la escuela de ronda, donde ya ahí luego pues retomaremos el tema de tu formación. Entonces un poquito tus inicios y... Perfecto. ¿Vale? Muy bien, pues nada, yo soy de un pueblo de Madrid que se llama El Escorial. Y yo empiezo montando a caballo por mi tío, ¿vale? Mi tío Alfonso. Tenía una cuadra en El Escorial también. Y nada, yo en un principio, la verdad que no era algo que me entusiasmara el tema de los caballos. Era algo que, bueno, que me gustaba porque yo a él lo veía y yo, aparte de mi tío, era mi padrino. Entonces, pues bueno, yo pasaba mucho tiempo con él y tal y cual, pero no montaba a caballo. Pero resulta que, bueno, que él adquiere una cuadra ahí en mi pueblo y bueno, pues para ir a verle yo, como lo iba a ver casi todos los fines de semana, pues tenía que irme a verlo a la cuadra porque él estaba allí todo el día metido con los caballos. Entonces, pues lo típico de ir a verlo y te pica el gusanillo y decís, jope, pero estos animales tan grandes ¿qué pasa? ¿Por qué mi tío se monta en un caballo y lo hace ir para un lado y para otro y lo disfruta tanto? Y sobre todo yo veía que él pasaba su vida y le encantaba estar ahí. Entonces, pues bueno, a mí me entró un poco la cosa de decir, jope, yo quiero un poco probar, ¿no? A ver qué pasa y a ver qué es lo que se siente al tratar con un animal así. Y bueno, en un principio es verdad que no montaba mucho. Mi tío no, él quería que yo montara a caballo, pero yo creo que lo hizo muy bien porque no me dejaba montar. O sea, él lo único que me hacía era trabajar. Yo trabajaba para él, yo limpiaba los pasillos, yo preparaba los caballos, yo preparaba la comida, hacía las cuadras, todo lo que hiciera falta en una cuadra, menos montar a caballo. Con lo cual, a mí eso me entraba más ganas de montar, porque yo decía, jope, yo hago todo aquí, pero yo no soy capaz de montarme en un caballo, y yo lo que quiero es montar a caballo. Claro que quiero aprender a cuidar un caballo, pero yo quiero montarme en un caballo. Y yo recuerdo mucho tiempo sin montar. Pero bueno, yo iba todos los fines de semana allí, le ayudaba, pasaba todo el fin de semana con él. Y bueno, hasta que un día llegó el momento en que me tocó montar. Que me dijo, oye, pues súbete en este caballo y dale un paseo. Pero bueno, yo no sé montar a caballo, ¿cómo me voy a montar en el caballo? Bueno, tú confía en mí. El caballo se porta bien, es noble, pop. Y me subí. Y entonces yo recuerdo perfectamente el decir, joder, esto es algo increíble. Como yo me monto en un animal tan grande y yo soy capaz de andar para un lado, para otro, solo al paso, ¿eh? Y lo recuerdo como algo, como una cosa que deseaba tanto y llegó el momento y me hizo súper feliz. Y ahí empecé yo, o sea, trabajando muchísimo a cambio de montar cero. Y luego ya pues yo seguía trabajando con él y él me iba pues enseñando un poco, pues sobre todo más que a montar a caballo me enseñaba como un poco a qué era el mundo de los caballos, porque es verdad que él montaba muy bien a caballo, pero él no había tenido nunca un maestro, nunca había tenido un entrenador, con lo cual él era autodidacta y él me enseñaba lo que él había vivido. No había nada de técnica, simplemente había sobre todo mucho respeto hacia el caballo y cuidar el caballo. Y este caballo así, este caballo asado, y a tratarlos y a estar con ellos. Entonces eso la verdad que me vino genial. Y bueno, llegó un momento en el que sería con 13 años más o menos. Y bueno, pues yo ya me pongo a montar con él, cada vez, bueno, voy montando más y tal y cual. Y bueno, pues hay una vecina de la cuadra al lado de mi tío que tenía una ganadería de caballos españoles que se llama Isabel Osuna, que ya tiene la ganadería que se llama Yeguada de la Cruz.
¿vale? Entonces, pues, exacto, pues ella, la verdad que como me conocía de toda la vida, pues era muy amiga de mi tío. Y me dice, oye, Alfonso, ¿por qué no me ayudas en la ganadería? Que necesito a alguien que me ayude, eche una mano para montar los potros y tal y cual. Y bueno, pues ahí fue como digamos mi primer trabajo con los caballos. Y yo estuve trabajando para ella y estando allí en la ganadería con ella, surgió la idea de sacarme el técnico deportivo. Y ahí fue donde me presenté a las pruebas de acceso del técnico deportivo en la escuela de Ronda. Y ahí fue donde empecé, como dijéramos, ya mi formación real. ¿Jinete de doma vaquera o doma de alta escuela o hacía algo de clásica? O Mi simplemente... tío hacía doma de campo. O sea, él era capaz de, por ejemplo, siempre recuerdo, era capaz de enseñar un cambio de pie, era capaz de hacer una pirueta, era capaz de hacer un paso español. Era una persona que era un hombre de caballos, más que un jinete de vaquera de alta escuela o de doma. Era un hombre que lo mismo montaba un frisón, que montaba un caballo de carreras, que se montaba en un caballo, en un desertor, o sea, que le daba igual. Era un hombre que le gustaban los caballos y yo recuerdo alguna vez verlo montar una montura inglesa y era increíble porque un hombre mayor que llevaba toda la vida montando con la doma del campo, ver una montura inglesa para mí era como decir, joder, si mi tío con esta edad que tiene quiere seguir aprendiendo a montar a caballo, a mí me parecía algo increíble. Yo decía, pero bueno, ¿qué va a aprender? Yo para mí era una persona que sabía todo. No podía entender que él quería seguir aprendiendo. Entonces, a mí me sorprendía, pero era una persona del campo más que de otra cosa. Bueno, súper interesante, Alfonso. Sí. Muy bonita su historia. La verdad que, bueno, me recuerda un poco también a la historia de muchos otros jinetes que han pasado acá, que pues han empezado desde abajo, ahí limpiando cuadras, con ese ánimo y con esa ilusión de pues poner un pie en el estribo y bueno, yo creo que eso es bonito, ¿no? Pasar desde los cimientos, o sea, desde el origen de todo, que es pues empezar con los cuidados básicos del caballo hasta pues llegar al nivel que su merced hoy en día está, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que ahora nos comentara un poco su experiencia como alumno en la maestranza de Ronda, cómo la vivió, en qué consistía su día a día ahí, qué le gustó, qué se queda de esa época. Bueno, pues yo entro, o sea, empiezo a entrar en la maestranza de Ronda cuando hago el técnico deportivo y hacer el técnico deportivo era un curso de 3 meses, ¿vale? Yo en un principio volvía al Escorial a seguir trabajando en la ganadería donde estaba trabajando. Pero la verdad que yo cuando entro a hacer el técnico deportivo, yo era un alumno externo de la escuela. Yo no pertenecía a la escuela como tal, sino era un alumno externo. Pero como yo vivía en Madrid, yo me fui a vivir a Ronda durante esos 3 meses. Entonces, bueno, pues yo, claro, las mañanas que no tenía clases, pues las pasaba viendo entrenar a los chavales, a los alumnos de la escuela. Y claro, yo veía que todo aquello era un poco como... Estaba muy lejos de lo que yo pensaba o de lo que yo creía. Y claro, yo veía a estos chicos entrenando con un profesor todos los días, con caballos que estaban muy bien, haciendo muchos ejercicios, lo mismo se montaban en un potro. Yo ya decía, joder, pero esto que hay que hacer para hacerlo, yo quiero vivir esto o sea, en primera persona. Yo lo estoy viviendo ahora mismo, pero sentado como si estuviera en la barrera, ¿no? Pero yo quiero formar parte de esto. Y entonces, bueno, decidí presentarme a las pruebas de acceso al curso de jinete profesor de la escuela de Ronda. Y bueno, es verdad que como yo ya me conocían un poco del técnico deportivo, pues bueno, yo les pregunté, oye, mira, ¿yo podría presentarme a las pruebas de acceso aquí al curso? Y sí, oye, ¿por qué no? Preséntate y haz las pruebas con los demás y a ver qué pasa. Entonces, pues bueno, pues nada, llegó ese día, yo es verdad que estaba más tranquilo de lo normal porque yo conocía a todos, pues entonces, quieras o no, pues eso yo lo llevaba ya como de ventaja sobre el resto. Entonces, nada, hicimos la prueba y la verdad que, bueno, pues que conseguimos entrar en la escuela y una vez que entramos en la escuela, pues, sabéis, una alegría enorme. Dejé el trabajo de Madrid, la jefa mía, que era estupenda, Isabel, lo entendió perfectamente y se alegró un montón por mí, porque al final era formación para mí. Y lo recuerdo como, bueno, pues una etapa de mi vida única, porque yo empecé con 19 años en la escuela de Ronda y bueno, pues era como digamos la primera vez un poco que salía de casa, que ya no vivía con mis padres y bueno, era algo como, bueno, como un poco como la mili que hacían nuestros padres, ¿no? Porque era algo como, jope, ahora de repente
me voy, tengo que trabajar un montón, pero vivo con un montón de compañeros, en una casa con todos juntos, y me tengo que apañar la comida, la cena, el desayuno, lavarme la ropa, planchar. O sea, tenía que aprender a hacer de todo en cuestión de nada de tiempo. Entonces, la verdad que lo recuerdo como algo súper bonito y sobre todo como muy emocionante. O sea, como todo eran cosas nuevas, era todo como la bomba, ¿no? Como decir, jope, ahora de repente eso, con entrenadores nuevos, con caballos que te dan la oportunidad de aprender muchas cosas, y entonces yo lo recuerdo como como una parte muy importante de mi vida, que fue la que te abre un poco el camino de decir, jope, esto es lo que realmente quiero. Porque sí que es verdad que cuando te presentas en un sitio así, a veces realmente da miedo, porque dices, jope, a ver si esto realmente no es lo que me gusta. O sea, a mí si esto me gusta un poco como hobby para montar el fin de semana, y bueno, sí, tal, pero cuando entras en una escuela así, las cosas son duras, porque realmente te comparas con otros compañeros, ves si sirves o no sirves, y eso es duro porque puedes salirte bien, por decir, oye, pues esto es lo que yo quiero, o puedes decir, oye, pues mira, pues esto no es lo que yo quiero, y te puedes sentir un poco mal, pero la verdad que bueno, que incluso gracias a eso todavía creí más en que era lo que me pedía el cuerpo de vivir, de esa manera de vida que era esta, seguro. Y los días allí en la escuela, pues eran, bueno, empezábamos temprano a limpiar las cuadras, a echar de comer a los caballos, y luego teníamos un número de caballos asignados para cada alumno, y bueno, nosotros nos encargamos de todo, prepararlos, de montarlos, teníamos clase todos los días por las mañanas, y por las tardes pues teníamos tareas que hacer, e incluso pues teníamos que dar clase a los niños pequeños de aquí de Ronda, que hay un curso que se llama Ocio Deportivo, que lo dábamos también nosotros, y bueno, así se pasaba los días y los cursos, y en primero, pues eso, el típico curso primero de mucha clase de asiento de posición, mucha clase de caballos como un poco más de tanda, caballos más normales, y luego cuando pasabas a segundo y a tercero, pues ya tienes la oportunidad de tener caballos un poquito mejores, más domados, e incluso poder llegar a competir con ellos. Durante la época esa que te fuiste a hacer el curso de técnico deportivo, ¿quiénes eran los entrenadores de la escuela y qué alumnos había en aquella época, ¿no? Que supongo que nos pasa como nos pasó a nosotros también, Antonio y a mí, ¿no? Cuando íbamos a la escuela pero no éramos alumnos. Yo me acuerdo perfectamente quiénes eran los alumnos de la escuela de Jerez en la época en la que yo no era alumno. Claro, sí, yo me acuerdo perfectamente. O sea, entrenaban José Carlos Castillo y Enrique Cruces, eran los entrenadores que había en ese momento. Y Nicolás Benavente era el entrenador que luego nos tocó a nosotros en primero, que entró cuando entramos nosotros. Y yo recuerdo en la maestranza perfectamente que estaban de alumnos Nicolás, que luego fue mi profesor, María Paula, que es una chica de Colombia, estaba Miguel Ángel, un chico que ahora está en Canarias, que es del EPE, estaba David Marín, que ahora está en Córdoba Ecuestre, estaba María Dolores, estaba José María González Toro, que está en Huelva, y estaba Enrique Pina, también de alumno, que ahora está en México, por allí. Sí, Enrique Pina lo tuvimos aquí en el programa y él nos contó un poco lo mismo que nos acabas tú de contar. Sí. Sobre la vida allí en la escuela, sí. Sí. Pues muy bien, Alfonso, muy interesante. Ahora nos gustaría pasar, si a su merced le parece, a una parte ya más técnica, en la parte de equitación, que como su merced es jinete ante todo, vamos, como ya es un poco costumbre en nuestro programa, nos gustaría que nos comentara un poquito el concepto suyo sobre la puesta en mano. ¿Qué es para usted una buena puesta en mano? ¿En qué se basa? ¿Qué hace para cultivarla y trabajarla un poco? Bueno, para mí la puesta en mano es, yo creo que es lo más importante que debes de conseguir con un caballo, ¿vale? Un caballo que no tiene una buena puesta en mano, normalmente para mí la puesta en mano es el indicador que me dice si todo está más o menos en su sitio, dependiendo de la edad del caballo, o no está en su sitio, ¿vale? O sea, si yo me monto, por ejemplo, en un potro de 4 años y yo no tengo un contacto estable en las dos riendas, puedo tener la nuca a media altura, puedo tener un cuello bien formado y puedo tener totalmente una simetría, normalmente es porque hay algún problema que viene un poco más de atrás o de una
de una falta de equilibrio, tanto lateral como de adelante o de atrás, o al final la puesta en mano me da la información de que, por ejemplo, un caballo que me pesa mucho a lo mejor en la mano es porque está desequilibrado y está un poco lento en los pies, o si está demasiado fuera de la mano es porque también tiene los pies un poco lejos y no tiene el dorso totalmente redondo. Entonces la puesta en mano a mí me da mucha información de cómo está mi caballo. De hecho, yo cuando noto mi caballo bien en la puesta en mano, estoy casi seguro de que lo que estoy haciendo está en el buen camino. Un caballo que me pesa mucho, por ejemplo, en una rienda y en la otra no, normalmente es porque tiene un desequilibrio muy grande en ese lado del cuerpo donde se me pone demasiado duro. Entonces, eso lo tengo que solucionar. O sea, yo creo que un poco para mí la puesta en mano es lo que me dice cómo está todo. Si yo puedo montar mi caballo con las manos juntas, incluso adelantar la mano, y mi caballo respeta esa puesta en mano, quiere decir que tengo el dorso arriba, lo tengo esperando con mi cuerpo y que todo lo que hago está en consonancia, porque yo creo que la puesta en mano es la consecuencia de todo lo demás que estás trabajando por detrás, tanto el posterior, el dorso, la cruz e incluso el cuello. Muy bien, me gustaría, aprovechando que su merced ha dado el ejemplo, que nos comentara un poco ese caso que ya en el programa lo hemos hablado 1000 veces con todos nuestros invitados jinetes. Lo que pasa que, bueno, me gusta siempre escuchar la diferente opinión de cada jinete porque es curioso que un mismo tema puede sacarle cada persona 20 maneras diferentes de verlo y de resolverlo. Por ejemplo, ese ejemplo que ha dado de que un caballo le pesa más de una rienda a otra, ¿cómo lo resuelve? O sea, usted ahí como, le pongo el caso hipotético, un caballo que no le coge el contacto izquierdo y le está muy duro al derecho, ¿qué haría ahí para compensar los contactos? Vale, un caballo que por ejemplo a mí me pesa mucho en la rienda derecha, yo normalmente, como he dicho antes, la puesta en mano me da la información que pasa por detrás del caballo, o sea, que pasa detrás de la puesta en mano. Entonces para mí un caballo que me pesa mucho en la rienda derecha, normalmente es porque hay un desequilibrio muy grande en su lado derecho, ya tanto como en la espalda, como en sus costillas, como en su posterior derecho, ¿vale? Entonces, todo mi equitación, un poco lo baso un poco en que el caballo esté alineado, o sea, que el caballo, el posterior interior, lo tenga siempre debajo y que la espalda de fuera no esté demasiado hacia afuera, ¿vale? Entonces yo intentaría con mi pierna interior solucionar todo el problema de la rienda interior. O sea, yo creo que el jinete que soluciona la rienda interior con más rienda interior o con más inclinación hacia ese lado que el caballo está duro, porque él piensa que poniéndolo el cuello más flexible el caballo se va a poner mejor. Al final tú estás montando una parte muy pequeña del caballo, que es el cuello o incluso la boca, ¿vale? Pero el resto del cuerpo que tú tienes lo tienes totalmente desequilibrado hacia ese lado derecho. Entonces yo trabajaría mucho las costillas derechas, pensando en un poquito de cesión a la pierna, pero poca, para que no se me vaya el caballo totalmente hacia el otro lado izquierdo. Al final, el momento en el que yo consigo tener las costillas un poquito incurvadas con la pierna interior e incluso el pie derecho ponerlo lo más delante posible y con la rienda izquierda intentar incurvar un poquito a la izquierda, ahí el caballo se me empieza a poner recto, empieza a meter el pie interior debajo de él, sube la cruz, se pone redondo y ahí normalmente los caballos vienen a estar iguales en los dos contactos. Pero yo cuando un caballo está muy duro en una de las riendas, intento hacer un trabajo mucho de colocar sobre todo el pie donde tiene la rienda más dura y las costillas de ese mismo lado. Porque yo creo que el problema no está en la boca del caballo, sino en el resto del cuerpo del caballo que está totalmente... Incluso el caballo, por ejemplo, que tira mucho hacia abajo, es lo mismo, la gente tira hacia atrás para como querer traerse el caballo para atrás. No debes de bajar la cadera, para poder bajar la cadera, luego subir el dorso, subir la cruz y luego el final es el contacto ligero, el contacto suave, pero no puedes... yo creo que no se debe de solucionar un problema de contacto en el contacto. El contacto es el final de tu motor y ahí no puedes hacer nada. Es muy difícil montar un caballo con una mano e intentar arreglarlo en una boca. Tienes que intentar arreglar el resto del cuerpo del caballo y al final esa boca estará igual
que los dos contactos, en los dos lados igual. Vale, yo quisiera aprovechar a Alfonso y preguntarle, para usted entonces, el contacto hace parte de la puesta en mano, pero no es la puesta en mano como tal, que es muchas veces lo cuando empezamos. Claro, no. O sea, para mí no. hace parte, o sea, es una parte, pero sí, la puesta en mano es algo más que el contacto, es todo el para marco sí, del caballo, ¿no? Es más o menos exacto, lo que está queriendo decir. Exacto. Para mí el marco del caballo de la cruz hacia adelante es la puesta en mano. O sea, yo puedo tener contacto con un caballo que esté con una muy mala puesta en mano. Un caballo que tire mucho de la mano, que saque muchísimo la nariz, o un caballo... No, porque un caballo que se esconde no tengo contacto. Y a lo mejor parece que tengo una buena puesta en mano, pero no la tengo. Entonces yo hablo de puesta en mano, el marco del caballo, sobre todo de la cruz hacia adelante, y el contacto es lo que yo recibo en mis manos, a través de las riendas. O sea que sería un poco, según tú, a través de la colocación del cuerpo, sin actuar mucho con la mano, esperar a que el caballo te dé esa puesta en mano que tú buscas, ¿no? Exacto. Sin actuar mucho con la mano, no, a través de colocar el cuerpo, poner el cuerpo donde tú quieres y esperar. Exactamente. Aunque de primera se vea incluso que no se vea bien, ¿no? Que el caballo no se vea bien al principio, ¿no? Exactamente, al final para mí el tener un caballo recto y el tener un caballo equilibrado, es muy raro montar un caballo recto y equilibrado que tenga una mala puesta en mano o un mal contacto. Si tu caballo puede estar con su cuello y su cabeza en el medio de los dos hombros, si tu caballo tiene los dos pies debajo de su centro de gravedad, es casi imposible que un caballo tire, porque está sobre sus cuatro extremidades bien equilibrado. Yo creo que un caballo que tira o que se agarra más a un lado que otro es porque se desequilibra más hacia ese lado que al otro. Entonces, la solución yo no creo que sea a base de a ver quién puede más en la boca o a ver quién puede más en el brazo, sino es, hostia, voy a colocarte un poco todo lo que pueda, lateral, equilibrio lateral y luego incluso un poco equilibrio hacia atrás, hacia sus pies, para poder compensar, porque al final la boca o la cabeza del caballo, ya te digo, es una parte tan pequeña comparada con el resto del cuerpo del caballo, y si soy capaz de manejar el resto del cuerpo, la cabeza al final es como más fácil, ¿no? Yo creo. Y bueno, y una vez que ya tienes el caballo la puesta en mano, ya esto es una opinión personal, ¿cómo te gustan a ti los caballos? ¿Te gustan un poquito que estén duros, no duros, entiéndeme? ¿Cuál es para ti la puesta de mano ideal? Los caballos. A mí me gusta que me lleguen a la mano bien. O que tiren. No, a mí que me lleguen a la mano bien y que cuando yo, por ejemplo, voy a empujar un caballo, yo note que mi caballo quiere respetar la mano y cuando yo empujo a un caballo, mi caballo no me arrastre con la mano hacia adelante, sino que mi caballo, con su línea superior bien formada y bien redonda, yo pueda alargar su tranco. Y cuando yo vengo para atrás, mi caballo no se me quede hueco. O sea, no quiero ni un caballo que se me quede hueco ni que me arranque el brazo. Yo quiero un caballo que me respete la mano, que esté conectado y que cuando yo avanzo en el tranco del caballo, su línea superior se mantenga donde está. Y cuando yo vengo hacia atrás, su línea superior se quede igual, porque si su línea superior se acorta sin permiso, se me quedó detrás de la mano. Y si me quedo detrás de la mano es que no tengo una buena puesta a mano, pero siempre prefiero montar un caballo a elegir que esté duro. Pero yo, un caballo que está como hueco en la mano, para mí personalmente es muy difícil de montar, porque yo empujo hacia y no me llega nada. Entonces esa sensación es un poco para mí de inseguridad. Yo necesito poder decir, ok, si necesitas, apóyate en mí, que entre los dos nos acoplamos. Pero un caballo que está hueco, para mí es difícil de montar porque empujo y cuanto más empujo, menos recibo, y cuanto menos recibo es como, tómame la mano y yo ya te moldearé el dorso, la línea superior para poderte ponerte en tu sitio. Pero un caballo para mí que se queda hueco es que la energía no circula a través de su cuerpo. El que tira de más quizá tampoco circule tanto, pero creo que me es más fácil a mí, personalmente, de poder moldear esa energía, de darle forma. Pero cuando no tengo nada, ya te digo, incluso me da sensación de inseguridad. Un caballo hueco. Bueno, normalmente casi todos los caballos que se aculan y que tienen problemas es por eso, ¿no? Que se quedan detrás. Bueno, Raúl, tú que estás en Estados Unidos y has montado muchos caballos con esos problemas, dale la razón, que muchos de esos son que toca montarlos casi que de mentira, ¿no?
O sea, Y no bueno, sé. al final lo de la puesta en mano también es una puesta en la pierna, ¿no? Aquí sí hay problemas de Exactamente. los caballos que no están en las piernas Exacto. y que le Exacto. ponen las piernas y parece y se monta un drama ahí que no veas. Exacto. Un caballo que está detrás de la mano normalmente es porque ha estado detrás de la pierna. Claro, Un caballo que está claro. delante de la pierna puede que en la mano esté un poco más, porque el jinete tenga mano más dura porque esté más duro. Pero si está Mm, delante de la pierna no vas a tener nunca un caballo hueco. Pero un caballo hueco normalmente viene porque se quedó detrás de la pierna mm. antes. Sí, aquí la verdad es que los entrenadores buenos americanos, yo un concepto que no había escuchado tanto, pero aquí se repite mucho lo de poner el callo enfrente de la pierna, Sí, 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 sí. porque es el Eso es gran súper problema que hay importante. aquí. Es el gran problema que hay aquí. Eso en España yo creo que es una cosa que está más que superada y que la gente tiene muy clara, ¿no? Que los caballos tienen que Sí, estar en sí, las sí. piernas. Pero aquí es una cosa que no se entiende. Aquí hay muchísimos amateurs y los Ajá. entrenadores insisten mucho en eso, en frente de la Sí, pierna, sí. más que la puesta en mano. Exacto, exacto. Bueno, y también el asiento tiene una gran influencia en la puesta en mano, ¿no, Alfonso? Es un tema que, por ejemplo, nosotros los alumnos de Jerez creo que no hemos conocido mucho hasta que hemos salido. Yo, por lo menos en mi caso, debo confesar Ujú. que he aprendido más del tema del asiento con otros jinetes fuera ya de la escuela que cuando estaba en la escuela. Que no sé si Raúl te haya pasado. Sí, igual, igual. La verdad es que en la escuela ese tema del el uso del asiento no se No. habla mucho de eso. Pero sí No. vosotros, ¿no? En ronda sí tratabais Sí, mucho sí, eso, sí. ¿no? Nosotros tratamos mucho eso, porque al final un asiento que sea independiente, un asiento que te permita eso, llevar una mano tranquila y luego es verdad que con el tiempo, o sea, yo recuerdo perfectamente que como todo, ¿no? De la equitación pasas por fases, ¿no? Pero yo es verdad que recuerdo pues que para mí el asiento antes era como, bueno, decir, hostia, yo me tengo que estar pegado a la montura aquí, no me puedo pegar el culo a la montura y cuanto más apretado estoy a la montura, más sentado estoy. Y con el tiempo te das cuenta que no, que eso es una locura, que al final tú tienes que estar estar sentado, no estar ahí tirado en la montura para atrás o apretando las piernas ahí que te van a reventar. Entonces yo creo que el asiento es algo que es súper difícil, que no lo consigues tan fácil, pero sí que es verdad que creo que ahora por lo menos yo intento montar con el asiento lo más ligero que puedo, sentado en la montura, sí, pero no contra el dorso del caballo, ¿vale? Porque al final, cuando tú haces una fuerza hacia abajo por intentar estar sentado, yo creo que al final el está poniendo pues, lo que pese el jinete más todavía hacia abajo, hacia el dorso del caballo. Y esto del asiento lo aprendí, la verdad que hace relativamente poco, porque la entrenadora que ahora es la seleccionadora de los caballos jóvenes en España y de los niños pequeños, de los menores, con Berna Pujals, lo entendí muy bien que al final yo tengo que acompañar a mi caballo. Yo tengo que estar sentado, tengo que estar en equilibrio, pero yo no puedo ser un impedimento a mi caballo para que se mueva porque yo para que se esté mueva. más Claro, pegado a la montura. No, no, no. claro. Yo tendré que colocarme en mi sitio y darle la importancia justa a mi cuerpo para acompañar y para no molestar a mi caballo. O sea, tan malo es un asiento descontrolado y que tambalea y que se va de lado a lado como un asiento que está como forzado hacia abajo, que hace que el caballo diga, joder, pero me está metiendo aquí de repente una presión innecesaria y aparte hace que todo tu cuerpo esté con tanta tensión o tan comprimido que ni te funciona la pierna, ni te funciona la cadera, ni te funciona la espalda, ni te funciona el brazo, ni el hombro, ni la mano, ni te funciona nada. Entonces, es verdad que con ella aprendí un poco a decir, oye, Alfonso, tienes que estar sentado. Como yo estoy sentado ahora mismo aquí en esta silla, yo no estoy con el culo contra el asiento de la silla, yo estoy sentado. Y estar equilibrado, o sea, el asiento es algo más que no botar en la montura. Yo creo que el asiento es poder tener las dos piernas exactamente iguales, las dos caderas exactamente iguales, los dos hombros exactamente en la misma línea, la espalda, la línea de la espalda, la cadera y el talón en su sitio y que tu mano sea totalmente independiente del resto de tu cuerpo. Lo otro es un poco como forzar un asiento que no es lo que yo creo, pero es verdad que el asiento es algo súper importante y que yo creo que se tarda mucho tiempo en entender, en asimilar, decir, jope, ahora entiendo que yo tengo que acompañar a mi caballo, no tengo que sentarme encima de mi caballo y obligarme a no moverme, ¿verdad? Porque eso no sé si pasa en otros países, pero en España pasa mucho, decir, yo estoy aquí sentado, estoy apretado en la montura, no, yo no tengo que estar apretado en la montura, yo tengo que estar
con mi caballo y que mi caballo pueda pasar la energía por debajo de mí, no que la energía se quede ahí aplastada debajo de mí. Ya, no, pero yo algo que más bueno, lo que más pensaba cuando decía lo del asiento es, por ejemplo, cuando le dicen a uno que reúna con el asiento, que impulse con el asiento. También, yo por ejemplo... Es más eso, porque sí. sí es verdad que nosotros en Jerez, o sea, también teníamos clase de cuerda, nos corrían nuestra posición y todo eso, pero no nos decían reúna con el asiento o impulse con el asiento, que es algo que, no sé, Raúl y yo hemos visto ya más estando fuera de la escuela con otros entrenadores y jinetes. Era más a lo que me quería referir. Yo, por ejemplo, el reunir con el asiento sí lo hago. Lo que nunca hago es empujar con el asiento. Porque yo creo que cada parte de tu cuerpo tiene una función y yo empujo con la pierna. Si mi caballo no empuja con la pierna, el asiento al final lo que te lo va a hacer es como que te lo va un poco como a falsear. Tú no puedes empujar el trote con el asiento porque la reacción de tu caballo no está en el dorso, está en lo que empuja son los pies. Entonces yo con mis piernas intento que sus pies empujen hacia adelante. Y es verdad que hay gente que empuja con el asiento, pero yo lo veo un poco difícil de empujar con el asiento. Lo puedo hacer y bueno, pues seguramente que alguna vez en mi vida lo habré hecho, pero yo intento empujar con la pierna porque el motor se activa en los pies y los pies los manejo con mis piernas. Y sí que es verdad que sí que reúno muchísimo con el asiento, porque todo lo que reúno con el asiento no lo reúno con la mano. Entonces, siempre me beneficia, porque es verdad, por ejemplo, que yo tengo la mano un poco dura. Yo soy un jinete que tiene la mano un poquito dura porque tengo mucha fuerza en los brazos, por ejemplo. Entonces yo tiendo un poco a ser un poco duro en la mano, pero siempre intento ser primero con mi asiento porque es la mejor manera de ser más suave con mi mano y de realmente de poner el equilibrio del caballo detrás. Porque si solo reúno con la mano, yo podría ser capaz de incluso cerrar un cuello o poner detrás de la nariz de un caballo, pero eso no estaría reunido. Eso sería cortar un cuello que a la larga me va a dar muchos problemas porque no me ha reunido el caballo. Sino el reunir con el asiento sí lo hago muchísimo, ¿verdad? Y bueno, aunque es difícil porque no te vamos a ver, ¿cómo explicarías o qué haces tú con tu cuerpo para reunir con el asiento? ¿Qué haces? ¿Te hundes un poco la montura, adelanta las caderas? No, yo por ejemplo cuando quiero reunir con mi asiento, lo primero que la cadera, o sea, como que la intento dejar un poquito más bloqueada, no del todo, porque si no el movimiento se convertiría en un rebote, pero sí que intento como darle un poco de cadencia a mi cadera e intentar usar un poquito mis lumbares y un poquito los hombros hacia atrás y esperar. Y dejar la pierna quieta y esperar hasta que el caballo entienda que ahora vienes hacia atrás y una vez que estés sentado o estés reunido, sin perder mi posición, abrazo un poquito más con la pierna y lo empujo un poquito hacia adelante y ahí tengo la reunión un poquito más avanzada, pero o sea, yo quiero reunir a base de poder bajar, como si dijéramos, o sea, yo siempre pienso en bajar, tocar el corvejón del caballo, que toque el suelo. O sea, yo no pienso en acortar un caballo como si fuera un acordeón. O sea, yo quiero que mi caballo pueda bajar el corvejón, bajar la grupa y aumentar un poco la cruz. Esa es mi idea, pero la idea siempre de dejando un poquito la cadera más quieta, pero no parada, porque entonces el caballo se me vendría mal, y un poquito con la espalda. Y es verdad, por ejemplo, que yo por mi forma que tengo del cuerpo, pues tengo también bastante fuerza en la espalda, con lo cual me ayuda a quedarme un poco más estático, apretar lumbares abdominales y hacerlo esperar. Muy bien. Pues muy bien. Sí, bueno, a mí me pasa, no sé si a vosotros pasará, yo a veces la mejor explicación que he encontrado, sobre todo con alumnos, y sobre todo aquí en Estados Unidos, los alumnos, generalmente la gente tiene mucho interés, lee mucho, ve mucho vídeo, y la gente tiene mucho lío con en un apoyo, ¿qué tengo que hacer con el asiento? Yo la mejor explicación que encuentro es no molestes, sé un poco neutral. Exactamente. No empieces a maquinar con tu cuerpo, porque empiezas a hacer una cosa tan rara con el cuerpo, la gente con la... No, que te vas a poner la cadera derecha, y el apoyo a la izquierda pongo la cadera derecha aquí, y yo digo, me están liando, no. Digo, no es nada, estate sentado, no molestes mucho. No sé si estás de acuerdo con esa explicación o vosotros a vuestros alumnos le decís, no, en los apoyos, en el cambio de pie por la cadera aquí, cuando el pie quiere. Yo con esas cosas me lío mucho, no sé. Yo también. Yo creo que la equitación, no digo que sea fácil, porque no es fácil,
pero yo creo que nosotros la complicamos mucho. Yo creo que un caballo que galopa bien, apoya bien. Un caballo que hace una buena esquina, tiene que apoyar bien. Un caballo que galopa bien hacia adelante, está en la mano, cambia bien de pie. Pero nosotros, como complicamos todo mucho por intentar hacer un milagro, que un caballo cambie de pie, ¿no? Si tu caballo galopa bien, si tu caballo respeta las ayudas, ¿cómo no va a cambiar bien de pie? Que le puede costar más o menos, sin duda, pero que termina cambiando bien de pie, igual que no, que cambia de pie, no, es que el caballo ahora tienes que intentar que la rienda de fuera se ponga aquí, que la espalda, eso es muy difícil. Y yo creo que la equitación hay que hacerla fácil, porque lo fácil al final es lo que se ve bonito, lo que se ve con un montón de preparación, de jaleo, al final eso, aparte que no sale siempre bien, porque no todo va a estar siempre tan perfectamente ajustado. Entonces, yo creo que cuanto más fácil lo hagas, es mejor. No creo que sea tan complicado, pero nosotros es verdad que lo hacemos complicado y buscamos 40 historias y 40 motivos para hacerlo, cuando realmente seguramente que el problema que el caballo no cambie o no apoye no sea que la pierna tuya va mejor o que tu hombro va más, sino que está a lo mejor en el trote levantado, ¿sabes? No, ese es un poco el problema. La difícil sencillez. Yo creo que sí. Yo creo, la difícil sencillez que ya más de un invitado nos lo ha dicho. De hecho, el primero que nos lo dijo fue Juan Manuel Galeano, Currito. Sí. Desde aquí le mando un saludo y un abrazo. Otro tío también. Y felicitarlo porque me acabo de enterar que ha quedado seleccionado, creo que para un campeonato del mundo. Y para los caballos jóvenes. Sí. Así que desde aquí lo felicitamos porque pues hace más o menos un año fue cuando lo entrevistamos y bueno, sí. Me acabo de acordar de él porque él nos decía esto y de hecho me acuerdo que nos dijo un ejemplo en un entrenamiento, en un campeonato de estos, estaba creo que un compañero de él con un entrenador entrenando, que el caballo como que no estaba yendo muy así y se puso al entrenador que si la grupa adentro, que si esto, lo otro, y llega el curro y dice, Guillo, ¿y por qué no coge la rienda más corta y ya está? Claro, exactamente. O sea, como... Es así. Es así, pero bueno. Bueno, yo creo que aparte como jinete no puedes, o sea, yo creo que tu cabeza no da para montar tan difícil, o sea, tú no eres capaz de hacer tantas cosas a la vez, que si la grupa, que si la cadera, que si el de la espalda, que si no, o sea, tú pon tu caballo, exacto, coge las riendas cortas, espera, empuja y ya en esos matices pequeños empieza a construir, pero la equitación, la gente que lo hace tan difícil, incluso que entrena dando tantísimas informaciones, yo no entiendo cómo un alumno puede, yo creo que no se enteran de lo que les dicen y hacen lo que Dios le da a entender, porque tu cabeza no puede recibir tanta información. O sea, muchas veces yo creo que el entrenador habla tanto o se enreda tanto que yo te digo que la mayoría de los alumnos no saben por dónde andan, seguro. Yo quisiera preguntarle a Alfonso, su merced como entrenador, ¿cómo le gusta dar clases ahora que está tocando este tema, que a mí me encanta? Sí. Porque, bueno, tanto yo como Raúl hemos visto todo tipo de entrenadores, los hay que no explican nada teórico, que es coja el caballo, apriete la pierna aquí, venga, al tranco ya, piafé ya, trote largo ya, dos patadas, o sea, dos patadas digo, vulgar, no me vayan a interpretar ahora. No vayan a malinterpretar, por favor. Pero bueno, que el que haya más o menos formado aquí en España sabe lo que digo. Y luego los hay súper técnicos que la media parada para que el dorso, el pie, así un poco como su merced nos acaba de explicar al comienzo del caso que le di del contacto de la desigualdad. Suena muy bonito. Lo que pasa es que no todo el mundo le entra en la cabeza cuando está montado eso, ¿no? Que el cuerpo del caballo está funcionando así. Entonces, no sé, me gustaría preguntarle a su merced cómo le gusta darle las indicaciones a sus alumnos. ¿Le explica un poco también la teoría de qué está pasando cuando está haciendo esto o cómo lo maneja? Bueno, yo normalmente, sobre todo, sí que es verdad que me centro bastante en el caballo, ¿vale? O sea, yo me centro mucho en cómo yo veo el caballo y cómo yo montaría ese caballo en ese momento. Es verdad que aquí tengo la suerte de que casi todos los caballos que entreno los conozco. Entonces sé un poco más o menos
por dónde flojean, qué hacer con ellos para que hagan esto mejor o peor. Entonces yo le indico un poco al alumno lo que yo haría en ese momento. Pero, como te digo, o sea, mi equitación es como muy básica, no es muy... Yo no pienso mucho cuando monto a caballo, la verdad. O sea, yo no... yo me monto en un caballo y yo no me pongo a pensar, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro. No, yo sino que yo ajusto, esto está bien, esto está mal, ajusto aquí, papá, y ya me pongo al trabajo. Entonces, yo con mis alumnos hago lo mismo. O sea, yo veo el caballo cómo está, oye, vale, ¿cómo camina? Vale, ¿camina delante de la pierna? No, venga, vamos a caminar delante de la pierna. ¿Sigue el caballo el contacto? Sí, vale, perfecto, ok. Ahora vamos a cortar un poquito la rienda, vamos a empezar a trotar levantado. Y entonces yo hago un poco como si yo estuviera montado en el caballo, pero con mi equitación como de 2+2. O sea, no hay una historia muy complicada, sino es todo como, bueno, ahora por ejemplo, pues prepara bien la esquina. Para mí, por ejemplo, las esquinas son súper importantes. Y yo soy, sobre todo, sí que es verdad que soy muy pesado con cómo quiero ver las cosas y cómo quiero que el caballo vaya. Porque yo creo que al final el jinete es bueno, el que consigue que su caballo se vea bien y se vea agradable y el caballo vaya aprendiendo las cosas que le van tocando, ¿vale? Entonces yo me baso mucho en cómo veo yo el caballo y qué haría yo para que ese caballo se vaya poniendo cada vez mejor, dependiendo de la edad que tiene y dependiendo de la exigencia, incluso también un poco del alumno, del nivel que tenga, ¿vale? Pero no soy soy un entrenador que habla bastante, pero suele dar indicaciones como muy concretas de lo que quiero y siempre explico un poco el qué pasa y el qué hacer para poder conseguir eso. Pero no es muy complicada la equitación, o sea, no es muy difícil, ¿vale? Muy bien. Muy bien, Alfonso. Pues nada, pues ahora también queremos pasar a otro tema que creo que también es bastante interesante, que aunque tu sistema o tu enseñanza fue un poquito un sistema más alemán, ¿no? Con Enrique, José Carlos. La equitación que practicaba ahí en aquellos tiempos era más alemana, más centroeuropea, pues nos llama la atención de que uno de tus grandes éxitos profesionales ha sido montando una yegua pura raza española, ¿no? Entonces nos gustaría que nos contases un poco sobre esa yegua. Hiciste el Gran Premio en un SICAP, creo recordar. Exacto. Sí. Y cuéntanos un poquito de esa experiencia también con la yegua, cómo llegó a ti, y, en fin, cómo fue entrenarla. Exacto. ¿Y qué te llama? Mira, pues la yegua se llama Trigueña, ¿vale? Y bueno, resulta que la vida me vuelve a traer a mi tío, que mi tío era el vecino de mi tío tenía esa yegua que tenía una ganadería pequeñita y habían criado una yegua. Y esa ganadería llevaba los caballos a domar a casa de mi tío. Entonces yo ya estando en Ronda aquí, me llama mi tío y me dice, oye, Alfonso, vente a la cuadra un día que vengas al Escorial, que hay una yegua súper, como muy dispuesta al trabajo, como con muchas cualidades para poder ser montada y para que tú la tengas, es bonita y yo creo que se mueve bien. Total, que bueno, pues así fue. Voy a la cuadra de mi tío a verlo y total, que la potra estaba cerrera, no sabía hacer nada y allí la vi, pero mi tío ya como que se había montado en ella, creo, y como que la yegua estaba montada en el circular. Y total, que me dice, venga, pues móntala un poquito si quieres y te la llevas a la pista grande y la pruebas a ver. Total, que yo la monté un poquito allí y me gustó. Y entonces yo recuerdo perfectamente que no tenía un duro. Entonces le pedí a mi hermana mayor, le pedí el dinero. Le digo, oye, mira, María, necesito comprar una yegua que me ha hecho el tío y déjame el dinero. Y total, que mi hermana, pues sí, venga, pues nada, yo te dejo el dinero y ya está. Bueno, me lo dejó y encantado. Y total, que la yegua llegó así a mis manos. Yo me la traje aquí a Ronda, a una cuadra de Juan Jesús Guerrero, y la tuve aquí, pues, todo el tiempo que estuve aquí de profesor de la escuela. Cuando acabé mi formación como alumno, me quedé 2 años más de profe aquí de los niños de primero. Y entonces la tenía aquí conmigo, pues yo la iba grabando, la iba montando, y la verdad que la yegua realmente en un principio ella no tenía una gran calidad de movimientos, pero era súper trabajadora y súper colaboradora, aprendía muy rápido todo, y luego era una yegua como muy de estar siempre conmigo, a lo que yo le decía, y bueno,
Yo, es verdad que yo creo que la ilusión y las ganas doman muchísimos caballos. Y yo creo que la ilusión mía y las ganas mías fueron lo que domaron a esa yegua, porque ella unos grandes medios no tenía. Lo único que tenía un corazón enorme y tenía mucha fuerza, eso es verdad. Pues la yegua tenía muchísima fuerza. Entonces, bueno, yo recuerdo que yo la entrenaba todo el tiempo que podía, porque la sacaba tiempo mucho para ella, me gustaba mucho estar con ella, y la montaba, y la yegua iba aprendiendo muchísimas cosas, la verdad. Pero yo decía, bueno, pues mira, este año voy a ver si consigo hacer la prueba de 6. Yo lo hacía en mi casa, pero no la competía porque no tenía calidad, pero yo cogía y hacía mis cambios de pie. Sí, la yegua yo la recuerdo que la yegua, que no era ni muy bonita tampoco, ¿no? Pero luego trabajando era una máquina, ¿no? Exacto. Y total, que yo llega el día que me voy de aquí de la escuela Ronda, y bueno, voy a Barcelona, y en Barcelona, en casa de Beatriz Fersala, estuve entrenando allí también con ella, y yo la llevaba a ella allí conmigo porque yo ya la tenía conmigo, y yo tenía una posibilidad de tener en una cuadra a la yegua. Y total, que yo la entrenaba allí, yo entrenaba con Beatriz, y jope, la yegua aprendió a hacer cambios de pie, aprendió a hacer piruetas, aprendió a hacer de todo. Hacía un poquito de pasadas, hacía un poquito de piafé, y la verdad que la yegua, jope, yo decía, bueno, pues mira, a lo malo, pues ya tengo una yegua de San Jorge. Total, que yo ahí fue donde empecé a competirla en Barcelona, en San Jorge, y la yegua, lo que tú dices, o sea, sin ser nada increíble, no fallaba ni una incurvación, no fallaba ni un apoyo, no fallaba ni una parada, no fallaba nada. Total, que la yegua iba, hasta que llegó el día en que, coño, pues corrí Gran Premio. Y una ilusión enorme, porque era la yegua mía, domada por mí, y coño, pues me presento a hacer un Gran Premio. Y coño, la yegua luego tenía un talento impresionante para hacer pasas piafé, que no trotaba nada, pero luego pues subía las manos, metía los pies, y era increíble. Y llegamos incluso a quedar, creo que en un campeonato de España, en la final creo que quedamos octavos, en un campeonato de España que hicimos una curva, me acuerdo, en Segovia, chulísima. Además, como hacía también pasas piafé y le hacía pilotas en piafé, hacía lo que me daba la gana con ella, la verdad. Entonces la yegua cogía muchos puntos, porque donde un caballo con muchísima calidad, de repente a lo mejor sí trotaba largo de 7,5 el caballo, pero mi yegua trotaba de 6. Ahora, pasar piafé, no fallaba ni un tranco, las transiciones, todo. Entonces ella cogía muchos puntos por no fallar. Entonces me plantaba siempre entre los 10 primeros de cada campeonato de España. E incluso eso, llegamos a correr un SICAP, estar medalla de bronce en un SICAP, que fue la primera yegua que corrió un SICAP en el nivel Gran Premio. Y luego incluso llegamos a correr también, pudimos correr una Madrid Coast Week con la federación, en justo ese mismo año que quedó tercera del SICAP. Y ya te digo, y yo había veces que pensaba, ¿a dónde voy yo con mi yegua, no? Pero es verdad que luego los jueces siempre decían, yegua muy colaboradora, no falla, muy bien presentada, y al final los puntos venían solos, no venían por la calidad, pero venían por la corrección. Claro. Y la yegua, ¿se puede saber qué genealogía qué genética tenía? O sea, ¿traía yegua, algo bueno traía una buena eso o no? La yegua venía mucho cerrada en bocado. Yo recuerdo que la yegua venía de una ganadería que se llamaba Begallares, y venía mucho del bocado. La yegua era muy testaruda, pero mucho. Pero luego pero un corazón, yo creo que todavía no he montado ningún caballo con ese corazón a decir, o sea, yo es que por ti soy capaz de tirarme por un barranco, y así era. O sea, esa yegua, mira que no tenía muchos medios, pero yo recuerdo algunos en Gran Premios, que en la última línea central pasás, piafé, pasás. O sea, ella, por tal de seguir, tenía que decirte, párate, porque chica, que ya vamos a acabar la prueba. Que para. Ella nunca decía que no a nada. Y a ver, te digo, yo digo, pero esta yegua no para, no tiene fin nunca. Entonces era una alegría montarla, porque sabía que incluso había concursos que yo estaba nervioso, por ejemplo, que el primer Gran Premio tal, ella nunca me dejaba tirado. Y ya te digo, y en el Madrid Coast Week, que yo estaba súper nervioso, y en el SICAB ese que quedamos terceros, yo estaba súper nervioso, y ella era como, tú tranquilo, Alfonso, que yo sé lo que tengo que hacer, tú solamente dime por dónde tengo que ir, que yo no te dejo tirado. Y así era, ¿eh? Era muy, muy, muy bueno, muy bueno. Qué bien. Ya, y hoy en día, ¿qué es de esa yegua? Perdón, pregunto. Pues hace poquito falleció, hace poquito murió. Hace poquito la yegua se fue como a jubilarse, ya a descansar en Doñana, en una cuadra de un chico que hay allí. Y total, que bueno, yo por mi dentista, el dentista de mis caballos, me enteré que había muerto un día, por lo que se ve, pues
durmiendo, o sea, estaba de noche, la echaron de comer y a la mañana siguiente cuando fueron a echar otra vez de comer, pues ya la yegua no estaba viva y hasta hace poquito, ahora como 4 o 5 meses yo creo que fue. Bueno, pues nada, pues tenerla ahí en el recuerdo entonces. Sí, Sería bueno que los ganaderos se animaran a tener por lo menos una yegua así entre San Jorge y Gran Premio. Yo creo que el pura raza se debería impulsar mucho así también. En los lusitanos ha habido muchas yeguas interesantes en competición. Sí. Muchas. Y yo creo que es una manera también súper importante testar el futuro de la cría, ¿no? Porque al final solo valoras un poco el semental montado, pero la yegua yo creo que es casi más importante que el semental. Pero aquí en España no hay esa tradición de montar la yegua. O sea, algunas ganaderías sí lo hacen, pero la mayoría no lo hacen, ¿no? Y yo creo que es súper importante. Sí. Bueno, ahora nos gustaría que nos comentara, Alfonso, un poquito. ¿Cuál era la pregunta que debía? Perdón, que es que me perdí. Vale. Nos gustaría que nos comentara un poco el tema de cómo su merced afronta la competición y cómo le da importancia a la mente en esos momentos previos a un concurso, a una prueba, a la presión. ¿Su merced cómo lo maneja? Bueno, yo la verdad que no, o sea, yo me pongo un poco nervioso hasta que me monto en el caballo, porque normalmente, bueno, suelo competir cuando los caballos los tengo muy seguros, ¿vale? O sea, yo no me suelo lanzar mucho al vacío en la competición y no me la suelo jugar mucho y decir, bueno, voy a ver qué pasa, ¿no? Entonces yo creo que estoy un poco más nervioso antes de montar porque el caballo esté bien como cada día, más que otra cosa. Yo, en el momento en que yo monto en mi caballo, yo noto que mi caballo está como cada día, yo estoy tranquilo ya, porque yo sé que el trabajo que yo hago en casa está ordenado, está el caballo con la prueba más que hecha, entonces me quedo tranquilo, ¿vale? O sea, yo creo que la mayoría de los nervios vienen por inseguridades en el entrenamiento. O sea, una persona que entrena de una manera correcta y que entrena de una manera como debe de ser, no debe de estar nervioso por si no te sale algo en la prueba o por si no te entra en el piafé o por si no te hace la pirueta. Si no te hace la pirueta el día de la prueba, normalmente será, o en el calentamiento será porque en casa tampoco te la hace. Entonces yo el tema de los nervios lo tengo más que nada por el cómo está mi caballo, no por la prueba en sí. Yo una vez que entro en la prueba, normalmente no me pongo nervioso porque sé que todo está bien ajustado y que si estoy aquí en ese momento para competir es porque en mi casa todo sale bien. Entonces lo que único que me preocupa es que mi caballo esté concentrado un poco en mí. Si está concentrado en mí, yo me monto en mi caballo, noto que, oye, empiezo a calentar y que todo está bien, que mi caballo está conmigo, los nervios desaparecen porque lo tengo todo entrenado. No voy sin entrenar a un concurso, no lo hago. Es como que va a un examen y si no estudia, pues se podrá poner nervioso porque lo más probable es que haga un desastre. Pero si tú has estudiado, tú vas tranquilo. Puedes ir nervioso por ver que te cae o por ver que no te cae, pero aquí en el examen nuestro sabemos qué es lo que nos va a tocar. Si nos toca 6 años, son 6 años, no hay sorpresas. Entonces, con lo cual tengo mi ruta, mi reprise estudiada, hacerla y ya está, no hay sorpresas normalmente. Muy bien, bueno, en ese aspecto, bueno, tú sabes que muchas veces, incluso estando preparado y yendo con un caballo seguro, a veces la mente te juega. Sí. Algunas personas yo para eso soy bastante pasada. Hay gente que conozco que montan súper bien, que tienen los caballos superpuestos y se ponen que se... Exacto. La mente le empieza a decir el caballo se va de caña. Exacto. No, yo para eso soy muy seguro. Yo para eso... Pero hay gente que es más fría, ¿no? Hay gente que es más fría en la competición. Yo para eso soy bastante frío e incluso como que me gusta competir para competir. No me gusta, intento montar incluso mejor que si puedo que en casa y ser más fino, y el ver montar a los demás me obliga a ser mejor que tú y eso me gusta. Sí. Eso es algo que, por ejemplo, yo hablaba muchas veces con Raúl
Yo no he competido mucho, pero este año tuve la oportunidad de competir en mi país en equitación de trabajo, que pues bueno, no tiene nada que ver un poco, pues salir en un concurso como su merced ha dicho, pues en un campeonato de España, dama clásica, pero bueno, sí es verdad que uno se preocupa un poco en los días previos por prepararse, por Sí, ver eso cómo sí. lo hacen los profesionales top, cómo hacen las pruebas, se pone a ver videos, investiga, llama a otros profesionales. Y sí es verdad que Raúl siempre me ha dicho, pues entonces que la competición sirve para mejorar y aprender, que muchas Sí, veces pues uno que no está metido en ese medio como que no lo ve tan así y luego como que lo prueba y aunque uno no gane ni sea nada del otro mundo, pero se queda con ese sabor de boca exacto, agradable de, bueno, he aprendido esto y me he llevado esta experiencia, este exacto. concurso, esto. Mm, Entonces, me gustaría que nos mm. comentara un poco usted qué cree que la competición aporta, usted que seguro ha competido desde muy joven. Ya, la competición lo que me aporta es eso, es como mejorar. O sea, yo creo que si yo no compitiera, yo no tendría el afán de seguir entrando cada día a un nivel alto y de mejorar, porque al final yo sé que solamente puede ganar uno en la competición. O sea, y yo mi objetivo es hacerlo lo mejor que pueda con lo que dentro de mis medios y dentro de los medios del cabello que llevo, pero si puedo ganar siempre, claro que mejor, mucho mejor, pero siempre es una manera de aprender, o sea, de decir, jope, pues esto no está como yo creía, o esto está mejor de lo que yo pensaba, o joder, mira este jinete que cómo ha mejorado este caballo, porque normalmente aparte de los concursos como que ya nos conocemos todos y ya conocemos todos los caballos, sabemos cómo van y cómo dejan de ir, pero dices, jope, este caballo que competí hace 2 meses contra él estaba muy mal en esta parte de la prueba, pero jope, ahora está mejor porque este hombre lo entrena así o así. Entonces, competir para mí es mi momento de salir a competir, que dura 6 7 minutos la competición, pero el resto es competición también. Para mí es, pues voy a ver este potro, cómo lo monta este jinete, porque oye, este potro me gusta cómo funciona, me gusta cómo va, me gusta cómo ha mejorado el swing del trote o cómo ha mejorado los cambios de pie, cualquier cosa. Entonces me lo tomo como un aprendizaje, no me lo tomo solamente como una pelea por ver quién es el primero, Claro. ¿no? No es una carrera para mí. Para mí es como, hostia, pues, o descubrir, por ejemplo, que mi caballo cuando compite, yo qué sé, pues por la tarde tiene más energía que si lo compito por la mañana. Entonces, conocer un poco más mi caballo y además aprender un poco de los demás jinetes cómo lo hacen y cómo no lo hacen, ¿eh? Porque también aprendes mucho a decir, yo esto no lo hago porque no le va a salir y si no le sale, o decir, oye, pues mira, pues al final le salió bien y aprendes un poco las dos cosas, lo que no quieres y lo que quieres. Ya, claro. Ahora también debe dar a Alfonso perdón aquí y Raúl me dará la razón. También tiene que dar algo de alegría cuando su merced le gana a algunos jinetes que uno como que le tiene respeto, ¿no? Jinetes que ya Sí, han sido claro. hasta olímpicos, como que debe Sí, dar sí. algo de emoción, ¿no? Como decir, Claro. de entusiasmo, ¿no? De Es motivación, bonito. viejo, ¿eh? Sí, 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 sí. O Y sea, es que sí, bonito que no todo es ganarles. ganar, pero que algo de alegría Exacto, debe Hombre, dar claro, ganar, también claro. digo, ¿no? exacto. Y es bonito ganarles, pero es más bonito todavía que te vengan y te digan, oye, Alfonso, enhorabuena, porque, jope, qué bien lo has hecho esta parte o qué bien has hecho esto, otro. Y eso es lo que a mí me da más alegría que el Ya, simple claro. hecho de ganarle porque quizás le ha ganado porque ha tenido un mal día él o porque su caballo no es mejor. O sea, yo no gano como para compararme con él, sino decir, oye, jope, qué alegría que ha perdido un momento de su día para venir a verme y decir, oye, enhorabuena, Alfonso, que, Ujú. Sí, que, que claro, te lo has claro. merecido. Entonces, eso es una alegría tremenda, la verdad que sí. Hombre, eso llena más, desde luego, claro. Pues, Sí. hombre, yo creo que lo que más llena a un profesional, más que Mm, los premios mm. y la fama o el nombre y tal, es sobre todo el reconocimiento y la valoración de los otros profesionales, ¿no? Exacto. Independientemente si son buenos, o sea, si son Mm, profesionales súper conocidos o profesionales sí, buenos que no son de tanto nombre. Yo creo que a mí personalmente lo que más me llena, creo que a Raúl también, y bueno, a su merced por lo que le oigo igual. sí, sí, sí. Eso es para mí es lo más que un profesional te manda un mensaje, que haya visto una prueba, joder, Alfonso, qué bien salió esto, o incluso igual que agradezco mucho que un compañero te llame o te mande un mensaje o se vaya un momento a tu guarnés y te diga, Alfonso, tío, esto tienes que mejorarlo porque esto no está bien del todo y puedo darte un consejo, tal, y eso también me encanta porque me quiere decir que esa persona me aprecia y que Sí, sí, quiere que claro. mejore, y eso me gusta también muchísimo.
Claro. No, Alfonso, pues mira, también ahora queríamos hablar de la etapa nueva que estás viviendo ahora como entrenador de la escuela de Ronda y tu mujer directora técnica, si no me equivoco. Sí. Entonces también queríamos también un poco preguntarte cómo es ahora la forma de enseñar ahora. Sabemos que parece que ha pasado mucho tiempo, parece que no ha pasado mucho tiempo, pero realmente han pasado casi ya 20 años de cuando tú fuiste alumno de la escuela de Ronda, cuando yo fui alumno de la escuela de Jerez. En estos 20 años, ¿tú cómo has visto? ¿Tú ves que hay una gran diferencia de cómo vosotros ahora os tenéis que dirigir a los alumnos y entrenarlos a cómo en su momento Enrique Cruces o tus profesores os entrenaban a vosotros? ¿Ha cambiado mucho la película, la forma de entrenar a los alumnos, de formarlos, o es un poquito lo mismo? Nosotros es verdad que yo creo que Enrique y José Carlos estaban como un poco adelantados a todo lo que pasaba en ese momento. Entonces, yo recuerdo escuchar ya que un caballo tiene que pasar por el dorso, recuerdo escuchar que un caballo tiene que llegar a la mano, recuerdo escuchar que un caballo tiene que estar delante de la pierna. O sea, los conceptos que ahora yo como que tengo asumidos, o que yo tengo en mí, yo lo recuerdo escuchar aquí la primera vez en la escuela de Ronda, ¿sabes? Pero yo creo porque Enrique y José Carlos estaban como un poco avanzados, ¿vale? Yo no sé el por qué, yo no sé si es porque Enrique competía mucho a nivel internacional con Keops o por qué, pero a nosotros, o sea, todos esos términos eran como que los escuchábamos muchísimo, ¿vale? Es verdad que no lo ponemos tanto en práctica porque no estábamos en ese nivel de poder practicarlo, porque yo no podía poner un caballo en el dorso porque ni siquiera me sentaba o ni siquiera sabía tomar bien las riendas o ni siquiera pues sabía poner la pierna, pero yo sí que lo escuchaba porque entre ellos entrenaban y sí que lo escuchaba incluso a los alumnos del tercero, y cuando ya estábamos en tercero ya llegaba esa cosa de decir, nunca me tiene que dar el dorso, pero ¿cómo me va a dar el dorso? O sea, ¿entiendes? No. O sea, pero es verdad que nosotros, yo creo que fuimos afortunados porque yo creo que la escuela de Ronda en esa época estaba muy adelantada, creo que técnicamente. Yo creo. Entonces, a nosotros era como un mundo totalmente nuevo que no habías escuchado nunca y te costaba trabajo entender que si la parábola, que si no sé qué, no sé cuánto, y dices, pero bueno, qué jaleo, ¿no? Pero es verdad que a día de hoy la equitación en la escuela de Ronda, que es ahora mismo donde estamos nosotros, se basa en lo mismo. O sea, un caballo que pueda estirar la línea superior, que pueda cortar la línea superior, que pueda subir la nuca, que pueda bajar la cadera, que tenga una buena puesta en mano, que dé el dorso. Entonces es un poco lo mismo, pero bueno, tú también lo haces un poco tuyo personal, por tu equitación, pero que nosotros fuimos afortunados porque yo creo que ya Enrique y José Carlos estaban bastante adelantados, la verdad. Sí, es verdad que en aquella época que yo estaba de alumno en la escuela, en Jerez, sí que en la escuela de Ronda en aquel momento era como donde toda la gente que quería competir iba. Exacto. Y hubo unos años que muchísimos alumnos, muchísima gente elegía Ronda antes que la escuela de Jerez. Y nosotros desde la escuela, quizás como lo veíamos, como lo veía yo, os veíamos como qué cosas raras dice esta gente, no sé, era un poco. Eso es lo mismo que tú estás explicando, ¿no? Pero sí que es verdad que en la forma de trabajar los caballos sí se veía una diferencia. Sí eras capaz de identificar la forma de cómo montaba y cómo presentaba los caballos. Exacto. Estaba claro era que como muy enfocado al deporte. Más deportiva, una equitación más deportiva, mucho más que la nuestra, vaya. Exacto. Vamos, lo veía claramente. Bueno, no tiene nada que ver la escuela, o sea, sí tiene que ver que las dos son escuelas de equitación. Pero una de arte cuesta y otra es de el enfoque es distinto, ¿no, Alfonso? Sí, pero bueno, me refiero al tema de la competición, que en aquella época, en aquellos años 2000, en los años que yo estuve en la escuela era cuando la escuela de Ronda pegó. Bueno, y el tipo de caballos también, ¿no? Ustedes en la escuela de Ronda tenían más centroeuropeos que caballos españoles, ¿no? Exacto. Teníamos muchísimos caballos centroeuropeos en esa época. Ahora, por ejemplo, tenemos muchos caballos españoles otra vez. Pero teníamos muchísimos caballos centroeuropeos. Entonces, en esa época en España no había tantos caballos centroeuropeos y no había una equitación tan deportiva, con lo cual el éxito era mucho más fácil porque nadie dedicaba ese tiempo ni a esos caballos ni a esa manera de montar, con lo cual era como íbamos un poco adelantados a los demás. Sí. Bueno, yo quisiera preguntarle, Alfonso, usted que acaba de mencionar los caballos centroeuropeos, esto es una curiosidad que me entra. Para su merced, ¿qué es más difícil de entrenar, un caballo español o un caballo centroeuropeo? Yo
yo qué sé, para mí ahora mismo me es más fácil entrenar un caballo centroeuropeo. Para mí, pero es verdad que llevo muchos años montando caballos centroeuropeos, pero creo que me es más fácil porque los aires suyos naturales son más fáciles de enfocar hacia la doma clásica que un caballo español. En un caballo español entiendo que es más fácil el poder, como digamos, domarlo, porque tienen más para mucha más habilidad, para muchísimas cosas, y luego por su carácter. Pero el caballo centroeuropeo, ya, o sea, con la selección que están haciendo tan buena de cría, están consiguiendo tener un poco ese carácter bueno y además una montabilidad cada vez mejor. Entonces, a día de hoy me es más fácil montar un caballo centroeuropeo porque los 3 aires básicos son más, para mi gusto, son más fáciles. Ya, pero luego yo en mi poca experiencia, lo que he notado es que sí tiendo a esta cosa que usted dice, pero son caballos que hay que darles más tiempo, ¿eh? El caballo ibérico Sí. se deja, digámoslo así, adelantar un poquito más rápido, no sé si me explico. Sí, sí. Raúl me dará la razón. Tú, Raúl, que has estado ahorita Sí. compitiendo un potro centroeuropeo de 4 años, me dirás si sí o si no. Que son caballos que hay que esperarlo más, que no te puedes meter así Sí. de buena primera con ellos. Sí, hombre, estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con lo que dice Alfonso también, que los que sean buenos son más fáciles realmente. Ya. Para mi gusto, no sé, yo creo que hay que montarlo, o sea, es verdad que los cánones de la equitación se han hecho para todos los caballos igual, pero yo creo que el centroeuropeo tiene Sí. que montarse un poquito más diferente que el caballo ibérico, ¿no? No sé si Alfonso estará de acuerdo. O sea, no se monta Eh, igual un centroeuropeo a igual a un español o un lusitano, igual, hablo. Debería de Así, montarse pero igual. Debería, Pero debería. no se monta igual, pero debería de montarse igual porque al final tiene... o sea, cada uno tiene sus virtudes y sus defectos. Lo que pasa que, como que lo que dices, como que parece que la escala de entrenamiento o los cánones de la equitación se han escrito hacia los caballos alemanes, los caballos holandeses. Pero debería de hacerse igual que los caballos españoles. Y yo creo que si los caballos españoles los montásemos un poco más hacia el deporte o hacia esa manera de montar, yo creo que también mejoraría el caballo español en la competición. De hecho, creo que ha mejorado mucho desde que se monta un poco más hacia la línea del deporte que hacia la línea de, bueno, como tengo un caballo español y no es capaz de trotar, bueno, pues haga un poco de piafé, haga un poco de pasar, le hago 4 cambios de pie, 2 piruetas y ya me olvido de un buen trote de trabajo, una buena puesta en mano, lo que estábamos hablando antes de una buena base de un caballo, porque como el caballo es muy normal, pues lo dedico a hacer el circo que toca. Entonces yo creo que también hay caballos alemanes que no trotan, ¿eh? Y se consiguen trotar, Sí, pero verdad, lo único que pasa es que como ese es más torpe y como ese es un brandullón, no lo ven a hacer piafé, porque lo mismo aparte incluso hasta se me pone en contra porque es muy joven y por eso le das más tiempo. Pero yo creo que si le respetara igual al caballo español que al caballo alemán o se montara de la misma manera, yo creo que el fin sería el mismo o incluso yo creo que un caballo español mejor. ya, yo Sí, bueno, y en ese quisiera aspecto, perdón. preguntarle a los dos, perdón, que esto me entra mucha curiosidad porque ustedes ya llevan, con todo el respeto lo digo aquí, llevan ya, vamos, más de 15 años metidos en esto y han visto la evolución, lo que ha sido la doma clásica desde la década de los 2000 ahora. ¿Ha evolucionado la forma de cómo se presenta el caballo español en doma clásica de hace 15, 16 años a hoy en día? O sea, de por ejemplo, cuando la Olimpiada de Atenas, ahora la Sí, sí, Olimpiada sí, de sí. París, los caballos ibéricos se presentan ya de una manera distinta. Sí, para mi gusto, sí, muchísimo más diferente, no tiene nada que ver. Ujú. Sí, sí, yo también pienso que sí. Ya, yo pienso que ya se monta más homogéneo, ¿no? O sea, Exacto, simplemente Daniel Martín Dox monta exacto. totalmente diferente a Rafael Soto y Exacto. Néstor Ramos, totalmente diferente. Y Ignacio, y Daniel puede montar igual a un caballo español que un caballo centroeuropeo, lo mismo. Su equitación es la misma y le funcionan los dos en las dos partes. Pero ahí está el ejemplo de que un jinete puede montar, o sea, un caballo se monta bien, el éxito
es el mismo que sea español o que sea alemán, porque yo he visto a Dani y yo he montado caballos de Dani centroeuropeos, o sea, perfectos. O sea, decir, joder, pero esto es un caballo domado, o sea, ¿no? Y era centroeuropeo, recuerdo perfectamente. Igual que he montado caballos de Dani españoles y he dicho lo mismo, he dicho, joder, este caballo está igual que el caballo centroeuropeo que monté hace 3 años. Y es el mismo jinete, con lo cual su equitación, al ser buena, hace que sus caballos, da igual la raza que sean, funcionen bien. Sí, quizás el toque de lo que tú has dicho, quizás tienes tu razón, ¿no? Que quizás en un caballo español que no tiene mucha capacidad, nos ponemos a artistearlo rápido, exacto, para que haga cositas, para que haga exacto, cosas, y un caballo centroeuropeo, lo primero es que no te atreves. Es que un no poto de 4 años no te atreves a hacer mucho el tonto, porque dices, hostia, no voy a, este no voy a pasar. no te quieres equivocar, exacto. Claro, no, yo lo he sentido, vamos, Sí, sí. Y aquí no puedo hacer yo mucho el tonto, que no. Y desgraciadamente en un caballo español, desgraciadamente en un caballo español, te lo permite. Te permite un poco, voy a decir, venga, que nos van a cancelar, un poco abusar, ¿no? Un poco abusar de ello. Saltarte 5 escalones del tirón, y eso un caballo alemán no te lo permite. Porque más pronto te dicen, no, escucha, vete un poquito para atrás que me pongo complicado, y cuando se te pone complicado te lo piensas. Un caballo español te haces el valiente y ya está, pero con esa gente no. Ya, sí. Bueno, me gustaría ahora, Alfonso, que nos comentara un poco, porque sabemos que fue alumno pues de la reina de la doma clásica en España, que es Beatriz Ferrer Salá. Nos gustaría que nos contara cómo fue esa experiencia y si supuso un gran cambio en su estilo de montar después de que pasó por la escuela de ronda. Bueno, yo recuerdo la temporada en Villaecus, en casa de Beatriz Ferrer Salá, la verdad que muy agradecido, sobre todo la palabra que lo define más es como agradecimiento por la oportunidad que me dio de poder estar en su casa, lo primero, y luego que conmigo se portó de 10 y me ayudó un montón, me dio un montón de posibilidades de montar caballos, de competir, de entrenar con sus entrenadores, de todo, y lo recuerdo, te digo, con un montón de cariño, y mi equitación aprendió más que seguir, o sea, claro que aprendí, pero sobre todo se abrió un poco una manera de ver cómo realmente es una cuadra de deporte de alto nivel, ¿vale? Porque en ese momento Beatriz estaba casi seleccionada, o sea, estaba intentando competir para la Olimpiada de Londres, y recuerdo vivir todo ese periodo, incluso la Olimpiada, la vuelta a la Olimpiada. Entonces, o sea, yo pude ver como una amazona de su nivel se preparaba para el evento más importante del deporte, ¿no? Entonces me enseñó mucho a montar, a presentar, sobre todo las pruebas, a ser muy efectivo en no fallar, en intentar prepararlo todo muy bien para que no hubiera nada al azar, y entonces ahí estaba el éxito de sus competiciones, de que ella no hace nada porque sí, todo tiene un porqué, y a preparar mi caballo como realmente es un atleta. O sea, yo la mayor diferencia que veía es que en casa de Beatriz los caballos son lo más importante, y todo gira en torno a los caballos, ¿vale? O sea, el Villaecus está hecho por y para los caballos, y ellos son los más importantes, y te enseñan a cuidar un caballo de un alto nivel increíble. Entonces eso fue lo que más aprendí en casa de Bea, aparte de montar, que claro que aprendí muchísimo, sobre todo a cuidar y respetar los caballos. Muy bien. Bueno, esta pregunta es mía personal, porque bueno, cada vez que veo el sitio de Dos Lunas me parece un sitio impresionante. Entonces, personalmente me gustaría preguntar también, cuando has trabajado en Dos Lunas, ¿qué siente un jinete profesional cuando se dirige a un sitio, a su puesto de trabajo, que sea Dos Lunas? ¿Qué se siente al llegar allí y a trabajar en uno de los sitios mejores de España o de Europa, diría yo? Sí, pues nada, era un privilegio, porque yo tenía la suerte de entrenar y vivir allí. Entonces era como... Sí, yo vivía allí en la cuadra. Y era una maravilla, o sea, era algo que tú decías, pero bueno, esto no puede ser verdad. O sea, yo siempre recuerdo decirle a la propietaria, decirle a la anunciada que era increíble como mirara donde mirara en la finca,
todo estaba bonito, todo era bonito. O sea, cualquier foto que te echaba cualquier persona estaba bonita. Era algo increíble. O sea, yo recuerdo eso, era como un sueño, ¿no? Como decir, jope, es que no puede haber nada mejor, no puede haber nada más perfecto, no puede haber nada más bonito, con tanto gusto, y todo era como, vale, ¿dónde miro? Ahí está bonito, ese árbol está bonito, todo era como lo dicen, un paraíso, y es real, es un, No es, ¿no? ¿Y tú allí tenías tus paraíso. caballos de tus clientes o tú trabajabas para ella, sus caballos? Yo en un principio empecé trabajando para ella, pero es verdad que, bueno, luego llegaban clientes, gente de allí de la costa que vivía por allí, y bueno, pues también estaba abierto al público y trabajaba para ella, montaba también mis caballos allí dentro, que los podía tener allí conmigo, y daba clases también y entrenaba caballos de clientes de fuera. Entonces, la verdad que estábamos todo el día liados trabajando, pero claro, es que allí no era trabajar, aquello era una suerte, poder montar en esa pista cubierta, poder montar en el galopadero, poder pasear simplemente por dentro de la finca, era una gozada, la verdad, ¿No? Bueno, y que no era había un muchas trabajo. concentraciones, ¿no? Había muchas concentraciones Sí. del equipo, ¿no? Allí, ¿no? Que había mucho entrenamiento, ¿no? Exacto. Entonces también tiene mucha suerte eso, porque iban los caballos, o sea, los de los menores y los caballos de Gran Premio adultos, siempre se concentraban allí. Entonces, claro, era pues genial. Y luego teníamos también mucha suerte porque al hacer muchos concursos allí ella, pues claro, también venían muchos jinetes buenos a competir, porque como es un sitio tan bueno, pues la gente quiere ir a competir allí. Claro. Entonces eso era genial, porque competía en casa y oye, pues mira, tenía mucha información. Conmigo casi todos los meses había algo, y la verdad que era una suerte, sí. Qué bueno. Bueno, quisiéramos ahora, sabemos que es director técnico del club La Zagaleta, donde nuestro querido y gran amigo Jesús Fajardo, que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo si escucha este programa, está colaborando también. Nos gustaría saber en qué consiste ese proyecto que llevan ahí. Bueno, pues yo llevaré ahora mismo como 3 meses más o menos dirigiendo el Club Hípico La Zagaleta. La Zagaleta es una organización que está en la carretera entre Ronda y Benavís, que está muy cerquita de Marbella, y está dentro de una organización de lujo que hay aquí en la Costa del Sol. Y entonces, bueno, pues son unas instalaciones hípicas que tienen, bueno, pues como un sitio también un poco muy de lujo, de unas instalaciones top, la verdad. Y yo soy el encargado de que todo eso funcione, ¿vale? De atender a los clientes, de atender las clases que lleguen la gente del club, y también puedo tener la suerte de tener allí mis clientes que tengo fuera de Ronda, que también tengo clientes de fuera de la escuela de Ronda. Entonces esos clientes pues los tengo en la Zagaleta, y entonces yo, como no doy abasto tanto trabajo porque estoy en los dos sitios, Jesús Fajardo, que es como mi mano derecha de la Zagaleta, él se encarga de montar los caballos y de atender las clases que yo no puedo atender durante la mañana. Entonces él es como el segundo de a bordo de este proyecto. Qué bueno. Una pregunta, ¿cómo es trabajar con don Jesús? Aquí entrenó. Pues la verdad que trabajamos poco juntos, porque como normalmente no nos vemos mucho porque él está por la mañana y yo estoy por la tarde, pero por ejemplo ahora que hace calor pues coincidimos un poquito más, pero bien, muy, muy fácil de trabajar con él porque la verdad que bueno, primero que es un gran profesional, con lo cual yo me quedo muy tranquilo porque yo sé que los caballos que él entrena y que él monta es como si los montara yo, confío totalmente en él. Las clases pasa lo mismo, él sabe perfectamente entrenar a la gente. Lo único que tengo que hacer desde aquí es que tiene que aprender a hablar inglés. Porque claro, tenemos mucha gente extranjera y no habla inglés. Tiene que aprender a hablar inglés. Imposible. Pues ya te digo yo a ti que no va a aprender. Pues tiene que aprender, porque el verano que viene van a venir más gente extranjera y si no podemos entrenar. Así que tiene que, incluso si viene algún entrenador extranjero, a mí me gustaría que él pudiera también entrenar con él, y entonces sería muy bueno que pudiera por lo menos. La verdad es que tiene interés, porque yo alguna vez le he ayudado de vez en cuando, pero no tiene, hay que tener la constancia. Claro, pero tiene que tenerlo, y sobre todo eso, porque yo creo que es otra oportunidad en la vida que se te da para decir, oye, yo estoy trabajando y además puedo aprender a hablar inglés, que nunca se sabe
el día de mañana qué puede pasar y tienes que estar, y que es súper importante en esto de la equitación, porque hay muchísimos entrenadores extranjeros que es que no hablan otra cosa que no sea inglés, entonces te tienes que hablar con ellos y por aprender. Yo creo que no hace falta dar una conferencia de súper importante, pero saber de caballos sí. Claro, y por ejemplo, para venir aquí, ahora ya menos, pero yo al principio cuando vine a Estados Unidos tenía mucha gente, yo me quería ir a Estados Unidos a trabajar, ¿Sabes inglés? No. Pues si no sabes inglés, no te va a venir, no te va a contratar a nadie. Si no eres capaz de comunicarte, además que ves un infierno, si no te puedes comunicar en un sitio que te va a aburrir y te va a acabar yendo. Exacto. Y nosotros aquí tenemos muchísimos clientes, casi todos son extranjeros, la verdad. Tenemos muy poquitos clientes nacionales. Entonces, pues yo sé que aparte de verdad que Jesús es un poco tímido, pero que necesita echarse a hablar y equivocarse, que no pasa nada, que al final la gente también te entiende y al final yo creo que es importante. Así que todo muy bien, pero tienes que aprender a hablar inglés. Ya, pues bueno, desde aquí, Jesús Fajardo. Quisiera preguntarte, Alfonso, ¿tú crees que Jesús sería un buen candidato para nuestro programa? Yo creo que sí, lo hemos Yo creo que sí. Lo que pasa es que cuesta. Tienes que pillarle sin que se dé cuenta. Llamarle un día y grabarle la conversación y ya está. Porque él como es muy tímido y se piensa que no, pero da gusto hablar con él de caballos y aparte tiene siempre está queriendo aprender, siempre está preguntando. Y Alfonso, a mí me pregunta, Alfonso, ¿por qué hace esto? ¿Por qué lo hacen? ¿Esto por qué crees que es así? ¿Esto por qué es asado? Entonces, al final, y que Jesús es un súper profesional. O sea, yo le he visto a Jesús, porque lo conozco hace también muchísimos años, domar caballos que yo creo que la mayoría de los jinetes no lo hubieran domado nunca. O sea, es un pedazo de jinete y luego es un tío que sabe muchísimo. Yo creo que todos le hemos dicho eso alguna vez. Yo se lo he dicho en mi vida. Pero yo creo que no lo cree. Si eres un jinetazo, si eres un doma caballo y sabes. Sí lo es. Pero bueno, ya poquito a poco, a ver si se da cuenta pronto, pues, ¿no? Sí, hombre, ahí poco a poco lo vamos convenciendo, seguro que sí. Así que, don Jesús, aquí de nuevo le hacemos la invitación públicamente, a ver si eso le anima. Lo mismo va a ser en español la entrevista, en español, no va a ser en inglés, Jesús. Bueno, pues muy bien. Ahora, don Alfonso, me gustaría saber aquí su opinión, que yo sé que esto va a generar un poco de polémica, pero bueno, este programa también nos gusta tocar un poco la vena. ¿Qué opina su merced de los técnicos deportivos? Sabemos que es técnico deportivo y bueno, Raúl y yo también lo somos, pero no sé, este es un tema que a mí particularmente me genera un poco de controversia en algunas cosas. Hay cosas que me parecen que están muy bien, pero otras que yo digo, aquí debería cambiar, porque esto así tan como está no me suena tanto. Así que me gustaría saber su opinión. ¿Qué opina usted de los técnicos deportivos? ¿Le gustan como han sido? ¿No le ha gustado algunas cosas? ¿Haría alguna modificación? ¿Cambiaría esto? Cuéntenos un poquito, por favor. Bueno, yo los técnicos deportivos, aquí en la Escuela de Ronda se imparten los técnicos deportivos y nosotros creemos un poco que el técnico deportivo es una herramienta súper importante para poder darle forma un poco con el Ministerio de Educación a lo que es el sector ecuestre, ¿vale? Creo que es súper importante para estar reconocidos en algún sitio y tal, pero sí que creo que al final el técnico deportivo debería de ser un poquito más exigente en alguna de las especialidades, ¿vale? Yo, por ejemplo, nosotros tenemos la escuela como especialidad en doma clásica, ¿vale? Entonces, queremos enfocar nuestra escuela, como si dijéramos, en hacer el técnico superior, porque el técnico 1 y el técnico 2 es demasiado como un poco genérico y al final una persona que es técnico deportivo nivel 1 tiene unos conocimientos, para mi gusto, demasiado básicos como para tener una titulación. Yo creo que debería de ser un poco más, no sé si intenso o como con más calidad en la hora de la enseñanza, yo creo, ¿vale? O sea, están muy bien planteados y creo que es muy difícil lo que se ha hecho hasta el día de hoy, pero creo que se debería de evolucionar hacia un poco más, realmente que sea más técnico, ¿vale? Porque el nombre es muy bonito, es técnico deportivo en hípica, pero realmente un técnico deportivo en hípica, si solamente ha estudiado los técnicos deportivos, está bastante perdido. O sea, no eres
como un buen jinete o un buen entrenador solamente por ser técnico deportivo. Yo creo que debería de ser una enseñanza un poco como más intensa, creo yo. Creo, de momento, ahora mismo, hasta el día de hoy quizás no ha podido ser, pero yo espero y creo que con el tiempo evolucione hacia una de verdad, una enseñanza más de calidad. ¿Y lo harías más específico, más Yo doma clásica, sí. salto? Porque, por ejemplo, Sí. me he encontrado haciendo técnico deportivo 1 y me he visto obligado a saltar que no Exacto. me sentía súper inseguro. Me he visto Exacto. obligado a hacer completo El que me cross. sentía más inseguro todavía. Sí. Tampoco me ha servido de mucho saber eso porque yo luego no lo he practicado ni yo luego Exacto. me pongo a hacer el área de salto. Si alguien me pide Sí. clases de salto, busco a otro profesional. Yo tampoco, exacto. Entonces, yo recuerdo que me intentaban decir, no, es que es bueno que sepáis de todo, pero yo no lo comparto mucho eso. No sé si Yo debe ser más tampoco. específico en doma clásica, en salto o en... Exacto. O sea, yo sí que creo que al final, o sea, el conocimiento general de la equitación se debe de saber, pero al final una persona que hace salto debe de ser capaz de montar un poco en doma y una persona que hace que hace doma también debe hacer un poquito de salto, lo creo. Pero sí que es verdad que yo también especificaría un poquito más hacia dónde tú quieres ir, porque al final yo creo que ya es difícil hacer bien una disciplina como para encima intentar hacerlas bien las tres y ser como técnico de las tres. O sea, yo, para mí, mañana seguramente que me monten los caballos y algo aprenderé de la doma clásica. Llevo haciendo doma clásica desde 13 años. Pues tú imagínate en un curso de 3 meses que quiere hacer doma, salto completo y encima haga de todo. Entonces, al final es como muy... todo muy concentrado, pero no hay nada súper específico. Y yo creo que se debería especializar un poquito más en lo que tú quieres. Por eso es verdad que el técnico superior tú ya puedes un poco como elegir a qué te quieres un poco como ir. Y ahí es donde, por ejemplo, en la escuela de ronda, en ese caso, sí que queremos ir un poco más hacia el técnico superior con la disciplina de doma clásica. Pero es verdad que el técnico 1 y el técnico 2 son un poco genéricos y yo creo que cuando es algo tan genérico te pierdes un poco en muchas cosas, creo yo, creo. Pero, bueno. Que no le da a las personas, a muchas personas que yo conozco que han hecho esos cursos, no le da oportunidad laboral. Luego no están capacitados para trabajar en un sitio ni para ir en un sitio. No, porque al final cuando tú montas un caballo... Pasa lo contrario, que muchos exalumnos de la escuela de Jerez no tienen los técnicos, pero consiguen trabajo en ganadería, incluso dando clases, pero están, entre comillas, sin titulación oficial, ¿no? Exacto. Eso es ilegal. En principio eso no se debería Claro, de... sí, pero que ocurre. Yo me acuerdo que en aquella época había como una cierta pelea de, hombre, si hay un alumno de la escuela que ha estado 4 años en la escuela de Jerez, que menos que darle un título de técnico deportivo uno. En doma clásica, por lo menos, dale algo, ¿no? Es que no existía eso, ¿no? No existía Exacto. Ya, pero es que esto es difícil porque yo creo que al final está muy bien la parte de los títulos y me parece fenomenal que hoy en día se esté formalizando más el sector. Tanto aquí en Europa como en América, que también ya está empezando a ver. De hecho, creo que Enrique Pina estaba haciendo un proyecto muy interesante en México de hacer técnicos deportivos y tal, que me parece estupendo, porque es lo que falta ya. Pero luego también es verdad que yo he conocido gente que tiene tantos títulos, pero luego a la hora, la verdad, Alfonso, deja un poco que desear, como a la hora de dar una clase, de entrenar un caballo. O sea, como que sí y no, porque luego sí es verdad que hay jinetazos y entrenadores muy top, o sea, digo top de que da gusto verlos trabajar y aprende uno un huevo de ellos, que luego no tienen título ninguno. Exacto. Y que esto al final también es, yo creo que práctica y horas y caballo y alumno. Exacto. Su merced me dará o no la razón, ya que lleva 15 años metido en esto, ¿sí me entiende? Y Raúl también. O sea, es que, no sé, yo lo que digo es que está muy bien, pero que se debería hacer un poco más de filtro, porque también hay mucha gente que puede sacarse los técnicos hasta 2 y luego, con todo el respeto, no montan nada, con todo el respeto lo digo.
Sí, sí, no montan nada y no son tampoco buenos entrenadores ni buenos profesores porque tampoco te enseñan a ser un buen entrenador. Un buen entrenador no es el que solamente sepa dar bien una clase, sino el que comprenda bien al caballo, el que comprenda cómo, o sea, qué circunstancias se dan para que no solamente cómo hacer las cosas, sino, pues este caballo está difícil, yo ya sé que para hacer una pirueta tengo que poner la pierna exterior un poquito más atrás, tengo que inclinar la pierna interior, eso yo me lo sé. Pero lo que no sé a lo mejor es cómo puedo hacer algo para que eso me vaya mejor. Entonces ahí donde yo creo que un poco que el técnico deportivo se pierde, que la experiencia de un jinete quizá no la haya tenido un técnico deportivo, pero por eso quiero y pienso que con el tiempo se especializará un poquito más en cuanto a lo que tú quieres hacer. Ya. Y luego lo otro que quería también comentar, que estoy totalmente de acuerdo con Raúl, es que creo que se debería, así como han dicho, especificar, porque yo me acuerdo que yo vi esto de marcha y turismo ecuestre, que era con brújula y todo el rollo, que dice uno, bueno, esto para la gente que quiera especificarse, vale. Pero si uno no va a ver eso, bueno, me imagino que pasa como en el colegio, ¿no? Que uno ve un poco de todo, que al final claro, y luego ya te sigue su línea, pero que, no sé, yo creo que debería ser más práctico, ¿no? Como, bueno, como usted dice, hacer técnicos deportivos especializados en disciplinas por niveles y a lo mejor uno genérico, pero no sé, yo creo que debería ser un poco más profundo la cosa específica, ¿no? Yo también lo creo, sí. No hice tanto por las ramas, por todo, porque sinceramente yo cuando saqué el técnico me tocó ver todas estas cosas al día de hoy, pues con todo el respeto me he utilizado creo que ni un 60% de las materias que vi, ¿sabes? Claro. Exacto. No sé, Raúl. Y luego eso que también hay, verdad que hay muchos técnicos deportivos, por ejemplo, que por tener título solamente ya tienen un trabajo y no están tampoco, o sea, la titulación no te da la sabiduría o el entendimiento de lo que tú tienes que enseñar, y hay muchos, sobre todo, fíjate, yo no creo tanto en un trabajo como por ejemplo en las escuelas de los niños. O sea, yo por ejemplo, mi sobrina monta a caballo y yo veo, pues eso, voy a unos sitios y tal, y yo veo a niños que están entrenando con una persona que es técnico deportivo, por ejemplo, y dices tú, pero ¿qué le está diciendo a este niño? O sea, yo veo casi que es peor por el tema de la equitación de base que que un ganadero o que un jinete profesional. Es muy raro que contrate solamente por ser técnico deportivo, porque al final te va a contratar porque sus caballos funcionen, porque sus caballos vayan en condiciones y vayan bien. Claro, pero es verdad que a la equitación de base, de escuelas de equitación, ahí está minado de gente que tiene el título de técnico deportivo, y como eso lo tienen, ya piensan que es lo único que tienen que hacer para ponerse a la casa a los niños, y eso es un poco el miedo que a mí me da, que con un poco en el tiempo esos niños la base que tengan o lo que hayan aprendido sea lo que puso un libro, pero no sea la realidad. Claro. Y respecto a los galopes, ¿qué opina usted, Alfonso? Los galopes que hay que sacar para competir. Yo también tengo mi cierta opinión sobre ellos, y bueno, creo que por un lado están bien, pero por otro, no sé, me parece que son un poco... Bueno, es que yo lo de los galopes, por ejemplo, no sé. Pero... Yo no lo veo mal, la verdad, porque por ejemplo nosotros los galopes es verdad que lo tenemos como un poco, claro, nosotros sacamos los galopes a los niños pequeños de la escuela, los que viven aquí en Ronda y van por la tarde a hacer el curso de deportivo. Entonces a nosotros nos viene muy bien los galopes, por ejemplo, porque nos dan un soporte a nuestra enseñanza en cuanto a, por ejemplo, teoría. O sea, con los libros, con todo eso, los niños de aquí de la escuela se sacan los galopes, van teniendo sus exámenes de galopes, y nos ayuda, por ejemplo, mucho en su formación. La verdad que a nosotros eso nos viene bien. También te digo que no quiere decir que un niño que tenga una galope 7 sea capaz de correr una San Jorge, ni muchísimo menos. Pero a nosotros, como escuela de equitación, nos ayuda mucho a que, oye, pues cada cierto tiempo hay un examen, los niños tienen que estudiar un librito, y oye, pues aprenden cosas que a lo mejor si nos ponemos en una clase teórica nosotros, se aburren, no lo aprenden y no lo hacen, pero así es como una manera de incentivar a estos alumnos a que aprendan y a que, oye, lo tienen que sacar y se lo toman bastante bien. La verdad que nosotros eso sí que no funciona bastante bien, ¿verdad?
Sí, bueno, haciendo referencia también a lo que has dicho antes de los profesores de ahora, ¿no? Pues me acuerdo la historia que nos has contado al principio de tu tío, ¿no? Que Sí, quizás con eso, estos nuevos, la gente que se mete a sí, profesional solamente exacto, por haber hecho un curso, no tiene la exacto, esencia, ¿no? La esencia de lo que a lo mejor tenía tu tío, ¿no? Que era una persona de exactamente, caballo, un hombre de caballo, exactamente, esa exactamente. sabiduría no se tiene, que quizás es la que Exacto. hizo que alguien como tú se haga profesional, ¿no? Mm, Que exactamente, es exactamente. lo que se necesita, ¿no? Gente que transmita, ¿no? La pasión por los Exacto, caballos, el exacto. conocimiento de los Eso caballos, es. ¿no? Y yo creo que No es la, eso súper importante. no la titulitis, ¿no? La titulitis que tenemos en Exacto, España, exacto, etcétera. exacto. Mi tío no tenía ni un título, pero te enseñaba al final sobre todo a tratar a los caballos, que al final Claro, eso no te lo enseña ningún libro, ni te lo enseña ningún vídeo, ni te lo enseña ninguna nada. O sea, es una cuestión de vivir y conocer y sentir, no, no tiene otra. Y es verdad que eso la mayoría de la gente no lo hace, y sobre todo porque el que muchas veces tenga el título se piensa que por tenerlo ya está todo hecho, y en esto de los caballos es una locura lo que puedes llegar a claro, aprender y a descubrir todos los días. Vamos. claro. Ujú. Bueno, pues referente a eso también nos gustaría, ya casi estamos terminando, nos quedan un par de preguntas del cuestionario, referente al tema este, pues nos gustaría también que nos dieses tú tu opinión sobre qué cualidades debe de tener un profesional del mundo, alguien que se quiera dedicar a los caballos, qué cualidades debe de tener. Yo, sobre todo, creo que debe tener una cualidad que eh, creo que ahora es difícil, y sobre todo ahora con esto que yo puedo estar viendo más alumnos jóvenes, es el tema del sacrificio y la constancia, ¿vale? O sea, yo creo que la gente no... O sea, bueno, o sea, desearía que la cualidad más importante sea que se sacrifiquen y que sean muy constantes en el trabajo, ¿vale? Porque, ya te digo, ves mucha gente que sí, que monta bien, pero no llegan a nada porque no son constantes, ves gente que tienen talento, pero no se sacrifican lo suficiente como para poder seguir montando. Y para mí, un profesional, el que se sacrifique y el que es constante, seguro, seguro, seguro que a la larga llega. Seguro, porque al final los caballos es solo eso, es constancia, sacrificio y bueno, y respetar a los caballos lo primero. Pero que eso es lo más importante, el ser, porque el talento, la gente habla, no, es que tienes que tener talento, tienes que tener un don, tienes que tener algo especial. Yo eso no lo creo, la verdad. Yo creo, quizá porque yo no lo tengo, entonces Claro. y yo estoy donde estoy, y gracias a Dios pues he tenido muchos buenos momentos buenos solamente por mi manera de ser tan con tanta o sea, constancia y con tanto esfuerzo, ¿no? Afición, ¿no? En definitiva, Sí, afición, ¿no? Lo que se ha hecho toda la exacto, vida, ¿no? exacto. Exactamente, y que no haya problemas ni de tiempo, ni de horas, ni de nada. Simplemente querer aprender y tener ilusión de cada día de ir a la cuadra y de montar tus caballos y de ver montar a tus compañeros y eso. Y yo creo que eso ahora mismo es que hay pocos, ¿eh? Muy poca gente que lo haga, porque yo creo que vivimos en un mundo en el que todo es tan rápido y todo es tan fácil de conseguir que no puedes dedicarte a aprender a montar a caballo 15 años o 20 años. ¿Cómo vas a dedicarte tanto tiempo en aprender a montar a caballo? Quieres todo más rápido, y ahí yo creo que ahora mismo lo más importante para un jinete yo creo que es eso, para mí, porque lo demás ya está todo más o menos creado, ¿no? El, una montura buena, una cabezada buena, un caballo bueno, todo eso está, todo eso puede llegarte, pero si no trabajas y no tienes constancia, no te llega nada, ni vas a realmente a entrar dentro de tu caballo, porque tu caballo no conoce nada más que eso, el que tú cada día estés con él, que lo respetes, que lo cuides, que lo entrenes de la manera correcta, y ahí él te dará la alegría que tú esperas de él. Ya, Sí, sí, yo la verdad es también que con ese tema creo, perdón que interrumpa, que todo tiene que ser disfrutar también del proceso, ¿no? Es una cosa que Sí, yo hoy en día como que lo pienso y digo, al final hay que disfrutar del proceso, de cuando uno está montando, o bueno, no montando, inclusive, vamos, a mí también me tocó, como usted dijo, Alfonso, en un comienzo, desde cero, limpiando cuadras, preparando sí, caballos. Y se pone uno a pensar que en verdad agradece esos momentos porque son los que le sí, permiten a uno disfrutar la equitación más a fondo hoy en día. exacto. Que a Sí, veces, a mí personalmente, cuando he ido,
por ejemplo, en Colombia yo lo veía mucho de que bueno, que allá tenían la figura del mozo que les preparaba los caballos y tal, y ya pues qué pena esta gente, cómo se pierden pues lo bonito Exacto. ya del caballo, Exacto. prepararlo, enjaezarlo, cosas Sí, que en sí, Europa y en Estados Unidos se ve un poco más, es una cosa que me da sí. curiosidad. Son más caras las clases, por ejemplo, Estados Unidos puede pagar una persona $100 una clase en un sitio pues particular y aún así tiene que ir por el caballo, si está suelto por Sí, allá sí. en un paddock, tiene que ir por él, Sí, prepararlo sí. él, quitarlo él. En cambio en Colombia no, en Colombia es que, o bueno, en Latinoamérica es que llegan y está ya el caballo preparado y Preparado. simplemente es ponerse a montar. Eso en cambio aquí en Europa y en Estados Unidos sí cambia y creo que es bonito, ¿no? Porque genera Sí. más ese feeling. Sí, sí, yo lo creo igual. Yo creo que al final, yo, por ejemplo, a día de hoy me sigo preparando mis caballos, los ducho yo, y en los concursos normalmente igual, o lo puede hacer alguien que tenga muchísima confianza en esa persona, que sepa que conoce el caballo igual que yo y que me va a decir, oye, pues el caballo está hoy un poquito más así, o está más apagado, está más contento, tal. Pero yo creo que uno de los éxitos de cualquier jinete es un poco la relación que tiene con sus caballos. Al final, el montarte solo encima de él es una pequeña parte de lo que tú puedes llegar a confiar en él y él confiar en ti. Porque al final un caballo no confía en ti porque te montes, un caballo confía en ti porque sabe, él siente quién eres, sabe que tú lo vas a cuidar y que sabe que tú lo vas a querer y a hacer todo lo mejor que tú puedas. Y es verdad que eso, que lo del tema de preparar y quitar los caballos, aquí cada vez se está viendo también más, que ahora ya las clases como, tengo clase a tal hora, el caballo tiene que estar preparado. Y a mí personalmente eso no me gusta, pero es verdad que si los clientes lo piden, pues bueno, pues se lo tienes que dar, pero yo creo que es un error, porque yo creo que es bonito interactuar con ellos y necesario para ellos y más para nosotros, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que eso totalmente. es una cosa un poco también. No sé cómo, ahora, bueno, tú que estás en la escuela de ronda, no sé cómo, para tener gente como éramos nosotros cuando teníamos 16, 17 años para aprender, no sé si ahora mismo es difícil, pero aquí en Estados Unidos se ve cada vez más difícil. Chavales jóvenes que quieran pasar por ese proceso de Sí, 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 sacrificio, eso es de difícil, eso es difícil. aprender, bueno, pues tengo que limpiar cuadras, pues tengo que aprender a cepillar un Exacto. caballo, voy a Es montar difícil. poquito o solamente voy a calentar un caballo, Exacto. está siendo cada vez más difícil. Yo siempre me hago la comparativa de mi primer trabajo en la Iguala Centurión, que yo me acuerdo que éramos, yo qué sé, 8 o 9 jinetes. Ujú. Realmente éramos aprendices, pero que hacíamos de todo en la finca y que Sí, íbamos aprendiendo poquito a poco. Yo no sé si ahora sería posible encontrar a 8 o 9 chavales de 18 19 años dispuestos a no irse a la creo. ganadería por un sueldo muy, muy bajo, a montar potro, bueno, en Centurión había en aquella época 800 yeguas, a echar de comer, a hacer todo lo que había que hacer en la finca, además de montar lo que de ese tiempo Exacto. casi siempre fuera de hora. No sé si, Sí, no sé sí, si sí, ahora sí. mismo sería fácil encontrar Yo gente como. creo que sería muy difícil porque no tienen esa cultura del que no te importe nada más que tu vida sea dedicarte da igual que sean caballos o cualquier otro trabajo o cualquier otra estructura. Pero ellos no, yo creo que no entienden mucho eso y eso es lo que creo que es lo más importante. Pero da igual eso, que te dediques a los caballos o que te Sí, dediques sí. a ser pintor, ¿eh? O sea, yo creo que al final tienes que tener más constancia y más sacrificio, yo creo, que eso es muy difícil. Ya. Bueno, y don Alfonso, para ya finalizar este cuestionario, no la entrevista, porque todavía queda el cuestionario final, perdón, es que somos un poco pesados. El otro es No, más no, breve y no. más corto, ¿eh? Vale, vale. ¿Cuál es la pureza de la equitación para usted? Para mí, la pureza de la equitación es tener un caballo recto, tener un caballo bien alineado y tener un caballo delante de la pierna. Yo creo que si tú eres capaz de tener eso, eso es montar en un caballo. Lo demás, para mí, es enredar y como yo no sé enredar, porque quizá mi mente no da para tanto, no lo entiendo porque lo veo muy difícil. Entonces, para mí es que lo fácil al final es lo que te lleva a que tu caballo te entienda.
Si no te entiendes tú mismo, ¿cómo te va a entender tu caballo? ¿No? Es muy difícil. Muy bien. Me encanta la explicación. Estoy de acuerdo contigo. Yo lo creo así. Yo creo que nos complicamos muchísimo la vida montando caballo. Muchísimo, muchísimo. Sí, y dando a veces clase también. Uf, sí, sí. Pero bueno, pero al final de lo de dar clases también, porque muchas veces ves que tu alumno a lo mejor no lo entiende, o porque tú ves que no es que a lo mejor te has explicado tú mal, porque también nos pasa muchas veces que hemos dado una información que nosotros dábamos por hecha que estaba y no estaba. Entonces, lo de dar clases a veces te haces un lío, pero por querer ayudar más o por querer que te entiendan, ¿no? Pero montar a caballo solo hay una manera de... O sea, tú das una información y el caballo lo tiene que entender. Lo que pasa que ahí tienes que tener un poco más de paciencia, pero yo creo que montar a caballo, cuanto más sencillo sea, mejor. Y la verdad que me gusta lo que has dicho tú, y sobre todo disfrutar. El que disfruta montando a caballo, ese al final el caballo lo nota y lo refleja. O sea, la persona que monta a caballo como por obligación, o que monta a caballo porque lo ve como solo un trabajo, porque lo ve solamente por ganar dinero, normalmente el éxito, el caballo te lo va a reflejar casi seguro, porque tú no lo montas igual que si lo montaras por pura diversión o por pura pasión. O sea, eso estoy seguro. Ya, bueno, parte de prueba es, por ejemplo, nosotros, Raúl y yo, que somos dos locos de esto, ya demasiado que vean nuestro tiempo libre y seguimos queriendo hablar de equitación. Sí. Y hacemos este programa, que en verdad no ganamos Sí. nada, que lo que hacemos por amor al arte y por querer aprender. Exacto. Y por dejarlo ahí Exacto. en el registro para el que quiera ahí aproximarse y bueno. Dentro de 500 años Ahí alguien está. nos escuchará. Exacto. Pues Como muy dice bien. Guillermo García Palma, Sí. que esto es como ahora lee el tratado de los libros de la Guerinier y dice, yo lo que escribí hace 300 años. Exacto. Pues nosotros estamos aquí, somos A lo moderno. mensajeros del Exacto. futuro, a los que vienen. Exacto. Sí, señor. Pues muy bien. Pues bueno, pasamos ahora sí al cuestionario final, Alfonso, y le lanzo la Venga. primera pregunta. ¿Disciplina ecuestre favorita? Doma clásica. Ejercicio favorito. Ejercicio favorito, el piafé. ¿Raza de caballos preferida? Tu raza español. 3 caballos que te hayan marcado y lleves con cariño en el recuerdo. Bueno, la primera trigueña, el segundo estoque y el tercero ahora mismo Vancouver. ¿Jinetes o personas del mundo del caballo que le hayan marcado? Tengo muchos, pero bueno, vamos a empezar así desde el principio hasta ahora. Mi tío, el primero, luego me marcó mucho Enrique Cruces, luego me marcó mucho Beatriz Rosalad, sin duda, y luego ya estando en Dos Lunas me marcó mucho Berruten, un entrenador que yo tenía allí en Casa de Anunciada, que la verdad que me enseñó mucho. Y ahora mismo, por ejemplo, para mí 2 referentes muy, muy importantes son Berna Pujal y Severo Jurado. Jinetes famosos favoritos. Eso puede ser gente que no conozca, pero que te gusta. Famoso favorito, Severo Jurado. Muy bien. ¿Botas, polainas o botos? Botas. Vale. Muy bien. Alfonso, ¿cómo te reciclas? ¿Vas a Clini, estudias, ves vídeos? Yo veo muchos vídeos de más que de entrenamientos, porque no tengo la suerte de verlos, pero sí que me gusta ver mucho los vídeos de las pruebas de los jinetes grandes, la verdad, y me gusta mucho ver un poco, bueno, pues sus pruebas y las cosas me gusta sobre todo mucho, por ejemplo, cuando algo le va mal, el ver, ¿no? ¿Qué pasó ahí, no? ¿Por qué le fue mal en ese momento, no? Porque al final el ver galopar a Glamour, por ejemplo, que trota o galopa de 10, sí lo veo, pero es algo que no me imagino cómo puede ser, entonces me es difícil. Pero sí que a lo mejor digo, pues hace poco Dalera en el campeonato de Alemania tuvo un mal día, falló mucho y voy a verlo porque
qué pasó, ¿no? ¿Qué pudo ser? ¿Por qué la yegua falló? Y eso me gusta mucho verlo. Y luego sí que es verdad que bueno, intento hacer clinics, intento entrenar con Berna. Berna viene 2 o 3 veces al año aquí con nosotros a entrenarnos. Y luego pues yo tengo la suerte de ser muy amigo de Severo. Y bueno, hablamos mucho de caballos, y he ido a su casa hace poco en Alemania, me he subido un caballo mío, he entrenado con él. En el campeonato, por ejemplo, ahora mismo de España, que fuimos hace un mes o así a Barcelona, también he tenido la suerte de poder entrenar con él. Y estoy siempre un poco con ellos dos, con Berna y con Severo, hablando un poco de caballos y de cómo hacer las cosas. Ujú, ujú. Pues muy bien. Y ahora está, ¿cómo le gustaría ser recordado? Bueno, pues me gustaría ser recordado sobre todo como una buena persona. Lo demás, si soy un buen jinete o no, eso ya cada uno que opine lo que quiera, pero ser una buena persona sí que me es importante, que me gustaría que todo el mundo me recordara como un buen tío. Ujú. ¿Sueños por cumplir? Sí, tengo sueños por cumplir, como todo. Me gustaría, pues, por ejemplo, pues poder acudir algún día a una Olimpiada. Ujú. Bueno, ¿y qué es ese algo que a Alfonso Expósito le puede quitar el sueño en la mitad de la noche, ya sea para bien o para mal? ¿Qué puede ser? Que un caballo esté complicado, que se me atasque un caballo en alguna cosa, eso me hace no dormir tranquilo, la verdad. Lo demás no me preocupa mucho. Ujú. Bueno, voy a meter una pregunta, está fuera del cuestionario, luego la metemos donde sea. Ya que has Vale. nombrado a Severo Jurado y a Berna Sí, Pujals, nos sí. gustaría que nos dijese un poquito si esas son las dos personas que te ayudan a ti, pues como nosotros hablamos muchas veces entre nosotros, con nuestros Sí, compañeros de la Real Escuela, cuando tenemos problemas con ciertos caballos, sí, si Berna y Severo son jinetes que a ti te ayudan en la distancia, sí. y si pueden hacer un pequeño resumen del sistema de trabajo de ellos, si son Ujú. complementarios, se diferencian mucho, en fin, háblanos un Vale. poquitín de ellos, porque no los conocemos bien, Claro. y estamos seguros de que a mucha gente le encantaría saber más o menos Sí. la base del trabajo de ellos. Vale, yo con Berna tengo muy buena relación desde que el caballo, yo tengo un caballo Samadrago, un caballo negro, bueno, que la federación siempre ha tenido muy bien visto y siempre ha conseguido buenos resultados en los concursos. Entonces, a través de esos resultados de los concursos, pues ella me empezó a entrenar por la federación. Entonces, bueno, pues la verdad que, aparte de como entrenador, que me encanta cómo entrena y la manera que tiene de pensar sobre los caballos, me parece una persona excelente, y por eso también es uno de los motivos por los que puedo entrenar con ella. Y Severo Jurado, que fue mi compañero Claro. durante la maestranza, estábamos juntos en el técnico deportivo, luego estuvimos juntos en el curso de jinete profesor, y bueno, pues tenemos una amistad grande, y luego yo lo admiro muchísimo porque creo que es un crack, creo que es el mejor. Y entonces, pues bueno, pues yo, aparte de hablar de nuestras cosas de amigos, pues hablamos muchísimo Claro. de caballos, nos mandamos vídeos, oye, tal, o incluso si yo quiero comprar un caballo, yo quiero tal, oye, Severo, mira, échame una mano con este caballo, ¿qué te parece? Le vuelvo loco porque le mando 200 millones de vídeos y ya el muchacho no sabe ni qué caballo le hablo, pero sí que es verdad que siempre está dispuesto, o yo igual, siempre que él me pregunta menos, pero yo le pregunto más a él, pero siempre que me pregunta algo, pues estoy ahí con él igual. Y los dos un poco yo creo que basan el entrenamiento en cómo el caballo se coloca para el entrenamiento en su cuerpo. O sea, yo creo que eso es lo que ellos más trabajan. Es verdad que Severo, al tener mucha experiencia con la competición, sabe sacar un poco como ese brillo de extra de un caballo, porque lo tiene muy arraigado en su equitación, pero al final los dos hablan un poco de que si tu caballo está con el cuerpo donde debe de estar, todo es más fácil, y los dos hacen una equitación fácil. No te entrenas con Berna y la puede entender cualquier persona. O sea, no hace falta estar súper atento para ver que como de repente haya una indicación que no me entere, ya no sé hacer una pirueta. No. O sea, ella no te enseña a hacer una pirueta, ella te enseña a cómo preparar una pirueta, a cómo que tienes que estar el cuerpo de caer en una esquina, a cómo tienes que empezar un apoyo, y
lo demás va a venir solo. Ya te digo, yo la única diferencia que veo entre los dos es que Severo tiene un poco ese punto de que te pone el caballo en una tesitura de un espectáculo, de un concurso. Y Berna es mucho de entrenar y de como más entrenadora, pero claro, Severo al ser jinete y de mucho competir, sabe muchísimo. Mucho a diario, ¿no? Exacto. Y sabe mucho dónde tienes que arriesgar, dónde no tienes que arriesgar, y eso él te lo dice mucho, pero la verdad que ya te digo, yo tengo la suerte de poder, aparte de que sean entrenadores que me ayudan, que son muy buenas personas y me fío mucho de ellos porque me ayudan de corazón, no me ayudan por ningún otro interés que sea eso, sino el enseñarme, la verdad. Entonces eso lo agradezco muchísimo. Muy bien. Pues muy bien. Ahora sí, la última, y es la siguiente. ¿A quién le gustaría que entrevistáramos en este programa? A Jesús Fajardo. Ole, bien. Así Don que Jesús la han comprometido, ya de esta difícil se escapa. Ya lo habían comprometido antes, pero bueno. Pues no queda otra. Ay. Si no le hace bullying psicológico, Alfonso, usted que lo tiene a diario ahí en la cuadra. Si no le hago que se monten los potos sin dar cuerda ni nada y para adelante. Ay. Otro que estaría interesante, que no sé si su merced nos podría ayudar a contactar, que esta sí, perdón. He escuchado mucho de Berna Pujals, ella estuvo entrenando en mi país también y me han hablado. Sí, exacto. Eso sería interesante también. Sí, es muy buena. Yo creo que sí que podríais hablar con ella. Ahora está liadilla porque está con los de los niños pequeños, los menores, pero seguro que sí que le gusta. Pues sí, pues nada, pues ojalá y nos puedes echar una mano con claro. Claro que sí, vale, claro que sí. Seguro que sí. Bueno, pues nada, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Antonio, ¿algo Perfecto. más? No, nada más que agradecer a Alfonso por su tiempo y por habernos compartido pues todas sus experiencias, conocimientos. Para mí ha sido de verdad una delicia escucharlo. He disfrutado un montón. Han salido muchas más preguntas de las que teníamos escritas, Alfonso. Mejor. Digo, a Raúl y yo normalmente tenemos un cuestionario ya hecho, pero bueno, usted sabe, esto es un poco como cuando uno monta a caballo, que tiene en la mente cómo quiere trabajarlo, pero de repente van surgiendo cosas. Y va improvisando, que también pues es bonito, y la verdad que con usted he disfrutado mucho y he aprendido un montón. Igualmente. Así que nada, agradecerle y ojalá que algún día pues podamos coincidir y conocernos. Claro que sí, igualmente. Muchísimas gracias a los dos. Muy bien, Alfonso, pues nada, muchísimas gracias y mucha suerte y nada, suerte y ahí. Muchísimas gracias. Venga, gracias, chicos. Hasta aquí este episodio. Si te gustó, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, Pinceladas Ecuestres, para así podernos ayudar a crecer y estar atento a nuestro contenido. También te invitamos a que te suscribas en nuestros canales de Spotify y YouTube y le des a la campanita para que puedas estar ahí atento a nuestros episodios. Muchas gracias.